Mientras suena Motorcico de Patricio Rey, nos metemos de lleno ya en esta hermosa tarde ricotera que tenemos para compartir con todos ustedes acá con Nacho de Siempre Iluso. Una gran página de Instagram que está dedicada obviamente a Patricio Rey, a los fundamentalistas y toda la obra del Indio y de Sky. Que bueno, ojalá que en un momento vuelvan a hermanar sus caminos. De hecho es interesante, lo hablábamos fuera de aire, es que justo se da la casualidad que van a compartir el mismo día, ¿no? Sky 23 de mayo acá en territorio de zona sur y los fundamentalistas en Córdoba el mismo día. Le gusta armar polémica y qué sé yo. Algunos muchachos en Twitter me preguntaban si tenía algo que ver el tema de que sea el mismo día, ¿viste? Para mí es pura casualidad, es donde uno toca, yo no creo que sea algo adrede. Pero bueno, ¿viste? La gente le encanta armar la rivalidad, necesita siempre tener el yin y el yang, Boca River y la comparación que más le guste. Por lo que vi, aparte era una fecha que Sky tenía programada para otro lado y la cambiaron para Temperley. Así que imagino cuando tenés que hacer un cambio sobre la marcha, mucha oportunidad de elegir las fechas no tenés. Bueno, a mí, mira, te voy a dar un ejemplo medio tonto, pero a mí me pasó lo mismo con mi cumpleaños. A mí me dieron de baja el salón y yo me tuve que cambiar el salón y también ya no tenés margen para decidir. No, Entonces por eso te digo. Lo que toca, te tenés que acomodar a donde haya y bueno. Si bien hay algo que por ahí uno dice, che, pero a Sky no le conviene tocar el mismo día que lo funda porque comparte el público, es cierto, pero Sky algo bueno que tiene, y lo he comprobado la vez que lo fui a ver y seguramente vos también, Nacho, es que Sky quiere que la gente que lo va a ver a él quiere escuchar sus canciones. Toca muy poco de Los Redondos, toca 2, 3 temas con toda la furia y si sos dichoso 4. Y suelen ser las mismas. Y lo que pasa es que está bueno, como te decía hoy antes que arranquemos, que vos tengas como ya tu público desde tu fuerte, ¿viste? Entonces... Sí. Esa gente va y vos sabés que lo que vos tocás, la gente va porque sos vos, no porque sos, por ejemplo, Redondos, por así decirlo. Porque es cierto, yo lo viví el fin de año pasado con los fundamentalistas. De los 37 temas que tocaron, la gente se cantaba 12, 10 temas, ¿viste? Era una cuestión, se tornó aburrido. Yo hace poquito tuve la oportunidad de ir a ver a la Kermés, una fiesta total, fueron 20 y pico temas, pero fue fiesta. Entonces... Eso también, ¿viste? Se te puede jugar en contra la cantidad de público que viene por otra cosa ajena a vos. Sí, es verdad, los fundamentalistas tienen mucha gente que lo va a ver. De hecho, hoy creo que esa gran idiosincrasia ricotera de la misa la tienen los fundamentalistas. Algo con lo que yo siempre discrepo porque creo que Sky se merece todo ese público, inclusive hasta más. De hecho, ir a ver a Sky es una experiencia hasta casi religiosa. Cuando vos lo ves al tipo salir con la bandana y el sombrero, digo, automáticamente te traslada a los 90. Es que lo que pasa es que yo decía justamente lo mismo. Para mí es un viaje en el tiempo. Sí, vos entrás ahí a ese lugar y es como que te trasladás realmente. Recontra, es una locura. Ver a Sky en vivo es realmente una gran experiencia. De hecho, yo la semana pasada decía, o la semana pasada o la anterior, hablaba, me fui a ver al Tano, por primera vez había visto al Tano en vivo, y yo le decía a la gente, che, si a usted no le gusta el metal, no le gusta el rock, vayan a ver al Tano, loco, porque son gente que te transmite algo, ¿viste? Cuando lo ves. Y Sky lo mismo. Aunque no te gusten los redondos, lo cual me parecía raro, pero si no te gustan los redondos, vos vas a ver a Sky y te genera algo la imagen del chabón. Y lo que pasa es que, viste, que esta gente carga esa esencia, viste. Sí. Yo, por ejemplo, lo que te decía, hay un tema entre el fanatismo y la esencia de la propia banda. Yo, personalmente, los fundamentalistas me gusta su música, pero no está la esencia esa que uno busca si es ricotero. En cambio, hace poquito que fui a la Kermés, había una esencia que vos realmente se sentía eso. Entonces eso yo creo que es único. Sí, porque arriba del escenario hay muchos de los integrantes que, bueno, nos deleitaron en Patricio Rey. En los fundamentalistas creo que la esencia está más que nada en compartir con gente que le gusta lo mismo que a vos y en la previa, en el público. En todo eso que al fin y al cabo ese estilo redondo o del indio de la masividad de gente, el movimiento de la misma de una provincia a la otra, lo tienen los fundamentalistas. Muy pocas bandas generan ese traslado totalmente multitudinario de público de un lado al otro. La Renga y deja de contar, porque por ejemplo Divididos es una banda enorme, pero no se da esa peculiaridad de que cuando tocan, por ejemplo, dentro de 2 semanas tocan en Salta, claro, y no va alguien de Temperley o de La Luz hasta Salta a verlo. Y con los fundamentalistas sí sucede. Y también sí, hay un cierto manejo de las bandas, capaz de pronto en algunos momentos especiales o algunas particularidades, pero es cierto, yo decía con el tema de los fundamentalistas, para mí el fenómeno principal es el público, sí, porque es quien lleva la esencia. Yo creo que los fundamentalistas, a pesar de que son unos excelentes músicos, son ellos los que brindan el show, pero las fiestas la arma el público realmente, porque es donde se carga. Sí. Y te digo, lo que es la previa, al menos de los fundamentalistas, fue hermoso.
Es la parte linda de compartir, ¿viste? Sí, es una locura. Esas previas son hermosas. El show es hermoso y cuando suenan temas de Los Redondos es hermoso. Sí. Y cuando aparece el indio en pantalla Sí, sí. es una locura. De hecho, algo que una vez, creo que fue que lo dijo Guido, compañero de acá nosotros en la radio, la banda de la Razalana que hizo torta, que él dijo, me gustaría que un día los fundamentalistas digan, vamos a hacer un show y vamos a tocar solo temas de los fundamentalistas. A ver cuánta gente realmente Claro. va. Yo creo que van a agotar ese show también, pero sí evidentemente va a haber un público que le gustan los temas del indio y los fundamentalistas. Y es que también habría que... Bueno, yo creo que, por ejemplo, hace poquito tocó Jaime Malvinas, yo creo que tranquilamente ahí lo podrían hacer si hacen solo fundamentalista. Sí. Tienen su público, llevan sus años, son más de 20 años juntos. Y yo, por ejemplo, personalmente soy un chabón que le gusta. La diferencia, por ejemplo, es que mi disco favorito es Porco Rex. Y yo cuando lo fui a ver fui con la gira del Tesoro. Entonces fue un temita solo que fue Fly, pero porque es medio mainstream, viste que lo tocan siempre. Sí. Pero personalmente el lado fundamentalista me gusta porque me gusta la banda. El lado ricotero fundamentalista, no sé si me vuelve tan loco, pero la banda en general me gusta, entonces de ahí se lleva como ese beneficio. Sí, si querés ir a escuchar temas de Los Redondos como tal, la Kermés es realmente donde tenés que ir. Que de hecho este fin de semana estuvieron tocando y bueno, hicieron una lista también tremenda de la puta madre. Suelen tocar bastante seguido en Flores o incluso a veces van a Mar del Plata, La Plata. Ahí es donde uno tendría que ir si quiere escuchar la lista de Los Redondos y ponerse en ese ambiente. Pero bueno, hay muchas opciones. Después banda tributos hay a montones. Experiencias inclusive como la que hacen los chicos de Una Hora Redonda que hacen un trabajo fenomenal. De hecho, hace poquito estuvieron en Quilmes. Sí, yo lo pude ver en Loma hace poquito. Una locura lo que hacen esos chabones. Realmente te meten en la historia de Patricio Rey, le ponen un contexto político, y le ponen un contexto a todo. Y eso está muy bueno. Es una experiencia introspectiva, pero espectacular. Hay un montón de formas de vivir a Los Redondos. Y lo que pasa es que estas bandas así, estas obras, por llamarlos de una manera, te explican, ¿no?, que para mí Los Redondos son más que una banda. Sí. Más que eso, y te muestra perfectamente el mensaje que te da y que va más allá de simplemente hacer música y escribir lírica. Sí, es otra cosa. Y tienen estas historias, por ejemplo, hace 2 semanitas fue el aniversario del asesinato de Walter, Claro. Que lo mezcla directamente con el contexto político. También hace poquito fue el aniversario de la última vez que visitaron Uruguay en el 2001. O sea, un montón de cuestiones que atraviesan la sociedad. Por ejemplo, Los Redondos sacan el último disco y de cierta manera en Momo Sampler como que te van adelantando lo que va a pasar en el 2001 cuando uno escucha La Murga de los Renegados y lo pone en el contexto de aquel momento de Argentina que evidentemente ya se veía venir, en cualquier momento se iba todo al carajo. Sí, sí, sí. No es que, si bien el indio fue bastante gurú de avispar cosas antes de tiempo, era un poco obvio que se iba a ir a la mierda el país. Quizás no se esperaban que de esa manera como se fue, pero que se iba a ir a la mierda, muchos ya lo sabían. Pero escuchando a Momo Sampler, y me pasó cuando escribí el libro, que escuché los discos millones de veces una y otra vez, y redescubrí Momo Sampler desde ese punto de vista más político, y Los Redondos en sus canciones te representan ese panorama de una Argentina distinta quizás a la que vimos hoy. Y yo creo que, en mi opinión personal, de ahí nace también la visión que tiene la gente de Indio de decir que es como un adelantado a su época, porque el tipo como que un poco ve lo predecible, lo que puede llegar a ocurrir, y eso lo lleva hacia lo que es su lírica y te cuenta historias, ¿entendés? Él mismo dice que hay gente que te puede decir que puede ser una predicción de lo que es Cromañón con Estos Todos Amigos también, y de más canciones que de pronto parece que son predicciones o algo, cosas previsibles que pueden pasar con la política que carga su música. Total. Entonces, para mí también de ese lado se lleva como esa etiqueta de decir que es un adelantado a su época en la mente que él tiene, y yo opino como que el tipo te da la vida en simpleza, pero con una lírica un poco más complicada, digamos. Sí, total. Aparte creo que, de cierta manera, creo que él, si bien hace muchas lecturas futuras, también de cierta manera interpreta esto que estaba a la vista de todos, pero que muchos sean los boludos. O sea, de hecho, escuchar al indio en las pocas entrevistas que tiene antes de ser el indio como tal, uno se da cuenta de un tipo realmente ilustrado, leído. De hecho, estoy leyendo ahora Fuimos Reyes, que es un libro espectacular de Los Redondos, donde habla de ese indio anterior a Patricio Rey, y te lo muestra como un chabón estudioso, como un tipo que tenía muchas inquietudes respecto al mundo. Y al fin y al cabo, ser inteligente es eso, no tener inquietudes y buscar para responderlas. Pero bueno, es un poco una idiosincrasia, ya una forma de pensar Los Redondos en Argentina, en todo aspecto. Y de hecho el indio lo sigue haciendo hasta el día de hoy, que habla y separa el mundo. Lo que el indio dice es como si a la altura de que lo dice un líder mundial. Acá en Argentina evidentemente es un líder de opinión y lo sabe el chabón. No, y sí, también hay que tener un tema con eso, porque uno cuando sabe que su palabra de pronto puede ser llamada sagrada, tiene que cuidarla, ¿no?
Claro. Entonces también hay todo un tema ahí. Pero bueno, también Indio, como decís vos, o sea, para ser una persona que se preocupa por donde vive, por lo que vive, por lo que lo rodea, es justamente eso. Un tipo con inquietudes que las quiso cumplimentar, por así decirlo. Vamos a hacerte un poco la biografía de Ricotera, ya que es la primera vez que nos visitas acá en el programa. ¿Cómo arranca tu gusto por Lo Redondo? ¿En qué momento decís, che, esta banda te llegó? ¿Cómo la escuchaste? ¿De dónde viene el sentimiento de Ricotero? Mira, sorpresivamente, a pesar de tener muchos ricoteros en mi entorno, tardó mucho en llegar. Yo, me dio 16 años, casi 17 que tenía de mi edad, estaba pasando una Navidad y mi prima ricotera full, me acuerdo que ella pasaba, iba pasando temas, cantaba, y en un momento arranca con La Hija del Fletero, y a mí me da la época, yo justo esa época estaba medio enganchado con una piba, ¿viste? Sí. Y yo cuando escucho esa frase, dice todo por impresionarla, dije, esa me entró directo y ahí yo me empecé a entrar y me acuerdo que le pregunto, ¿cómo se llama esta canción? Le digo, ¿viste? Me dice que el tal, entonces yo después me la ubiqué y después en casa arranqué a escuchar. Y así fui entrando, ¿viste? Y fue una cosa que cuando llegás te llega pero de lleno, o sea, que te golpea. No, Los Redondos tienen esa parte. Por ejemplo, La Hija del Fletero, en ese contexto donde vos lo escuchaste, te impactó de una manera, y por ahí después la volviste a escuchar ahora y tiene otro condimento, otro impacto. Es como todo, ¿viste? La famosa frase que dice: todas las canciones de Redondos hablan de droga. Bueno, uno lo puede interpretar de muchas maneras, ¿viste? Eso es lo piola. De que uno tiene la libre interpretación de cada canción. Sí, la libre interpretación yo creo que es algo genial. Después le termina quedando el apodo a mi prima de La Hija del Fletero, que nada que ver con el contexto por el cual yo me encontraba, ¿viste? Pero como decís vos, es por la interpretación, ¿viste? Hay canciones que depende de cómo vos estás, que vos lo percibís de una manera. Capaz cosas que nada que ver con el tema mismo. Me pasa tal como Sanando las heridas, que me hace recordar siempre una persona del pasado, que por más que sigue estando hoy, es una acción del pasado que nada que ver con lo que vos escuchás la canción y está lejos de que vos creas que puede ser eso el contexto. No, cada uno le da su tono, cada uno le da su impronta. Yo recuerdo, yo tengo tatuada, la primera canción que escuché fue Nadie es Perfecto y a mí me volvió la cabeza, me mató la cabeza. Y fue como un arranque, fue como la puerta de apertura. Ya uno siempre escucha Los Redondos, porque Los Redondos siempre están de fondo. De hecho, estuvieron en el PC y se estuvieron en un montón de jueguitos. Uno pasa por la calle, camina por la esquina y suena un tema de Los Redondos de un negocio, o alguno que escucha música en el celular sin tener auriculares. Están en la vida cotidiana. Pero todavía uno, por más de que los escuche de refilón, tiene que darse el tiempo de escuchar a Los Redondos. Y no es lo mismo el que escucha, como decís vos, de costado, que se ve así, que el que le llegan, ¿viste? Sí, pero lo que te aseguro es cuando te llegan, y te llegan bien a fondo. Yo me pasa en ese descubrimiento que te decía, capaz que escuchaba, no sé, Caña Seca, ¿viste? Ya Nadie, y son temas que yo le digo, che, yo lo escuchaba cuando era chico, y viajás en el tiempo, y es una cosa que es hermosa. ¿Disco favorito? Y hoy por hoy yo creo que Bam Bam, sí, me fascina. Está buena misma. Bam Bam a mí me encanta. Sí. No solamente porque tiene mi canción favorita, sino porque creo que es un disco que... Aparte la simbología que tiene ya en la tapa, en todas las canciones, es una locura. Sí, todo lo que conlleva lo que es el disco y como yo te digo, mi segundo tema favorito es justamente de Bam Bam, un contexto emocional fuertísimo. Pero es un disco que yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, me fascinó el sonido que tiene y es como ese rugido que hace Sky, me parece una locura. No, es un disco de la reputa madre. Sí. De mis favoritos, si bien, bueno, es algo extraño, para mí la mejor canción de Patricio Rey no es tan Bang Bang, pero que para mí es todo un palo. Claro. Creo que es como la definición total de lo que es Los Redondos. Lo que suenan todo un palo, esos son Los Redondos. La metáfora, la viola de Sky, la forma en la que está compactado el tema, lo que te cuenta, el viaje. Creo que Los Redondos se resume quizás en esa canción, pero para mí no es el mejor disco, Un Bayón para el Ojo Idiota, aunque para muchos lo es. Eso es lo bueno, que todos tenemos la distinta opinión. Bueno, quizás te adelanté un poco la respuesta, ¿no? Pero ¿cuál es el top 3 para vos de las canciones? Bueno, como decís vos, yo creo que es un anime de Ricotero que Todo un Palo yo creo que es el mejor. Después tenemos gustos personales. Mi favorito, por ejemplo, no es Todo un Palo. A mí me gusta mucho Salando las heridas, ¿viste? Sí, pero sí, yo creo que objetivamente yo me voy más a lo que es, como te digo, Todo un Palo, sigo con Salando y seguro Motorcico tiene que estar. Sí. Es un himno. Motorcico es un himno que lo escucho y yo me emociono. Yo lo escuchaba con la kermés y me emocionaba, era una cosa muy zarpada. Es un timón, boludo. Sí. Bueno, a mí eso me pasa, siempre lo discuto y me dicen, ¿cuál es el mejor tema de Los Redondos? Yo no soy termo, yo reconozco que el que me gusta a mí, es mi favorito, no es el mejor. Claro. Viste,
tiende a terminar con todo, ¿viste? A mí me gusta este, es el mejor, ¿no? Claro. Es mi gusto preferido. Por objetividad, indudablemente Todo un Palo tiene que estar siempre en el top 1. De hecho, cuando hicimos la encuesta, entre muchas comillas, donde preguntamos a la gente en redes, todos me dijeron Todo un Palo. O la gran mayoría por lo menos lo tenían en el top 3 Y siempre. lo que pasa es que capaz que el que no conoce mucho se va para ese lado y también el que conoce mucho como que ya como que lo deja, ¿viste? Como que sí, este es el mejor y como que un poco vos te dejas llevar por eso. A mí me pasa lo mismo, me preguntan cuál es el mejor tema y yo respondo Todo un Palo. Capaz que no lo escucho mucho, capaz que mi favorito no es, pero sé que es un señor temaz. Bueno, un boludo, señor temaz. eso pasó, me acuerdo, este año cuando, no sé si fue a principios de enero, febrero, Chochi. No, estaba pensando y digo, recuerdo, Sí. en Cambalache en un momento, creo que el año pasado, se había hecho un especial de Los Redondos, se habían hecho un top 3 y muchos decían que habían hecho top 3 de discos igual, me parece. Y me acuerdo que comentaban mucho que también les pasaba a varios con Los Redondos que decían, lo que pasa que es difícil porque a veces va variando mucho el top de los discos. Sí, Hay varía, épocas sí, en sí, las que sí. un disco lo tenés como el número 1 y después varía y el que iba segundo pasó a ser el que más te gusta de golpe. Sí, Sí, tal cual. el gusto ricotero varía muchísimo. De hecho, yo me acuerdo que mucha gente en ese tweet y en esa publicación de Instagram me ponía, te lo digo al día de hoy es este. Porque es cierto, varía un montón. De hecho, antes hacía la referencia a Momo Sampler, era un disco que no me gustaba tanto. Y cuando lo volví a escuchar nuevamente por el libro y demás, y lo escuché 1.000.000 de veces, ahora me fascina y lo tengo ahí top 2, top 3. O sea, Y lo que pasa es que también vos depende con la historia que vos llevas detrás de algo. Claro. Capaz que vos de pronto llegás, no sé, te ves un video, te ves algo que te explica la historia de Momo Sample, lo volvés a escuchar y decís, es un flash, Claro, te vuela el boludo. bocho. Y eso también es lo que lleva. Bueno, como decía Chile también, yo digo, a mí me van cambiando los temas. De pronto capaz que es este, que es otro, ¿viste? Es medio temporal también, pero es medio de época. Y Sí. eso también habla bien de la banda. Porque tenés una cantidad que vos te podés ir moviendo sobre esa misma y es muy numeroso. yo me acuerdo de dónde había salido la pregunta esa de por qué, de cuál era tu canción favorita de Los Redondos, porque estaba esta lista en Twitter, ¿viste? Se llama Top 10 Argentina, Sí, no sí, sé, sí. listas argentinas, y habían hecho cuáles son las 10 mejores canciones de la historia, y Los Redondos habían puesto Jijiji, y yo dije, sí, a ver, es un tema que está bueno, yo no te voy a decir que no es un tema que está bueno, pero el que es ricotero, en serio, ese tema, por ejemplo, yo me acuerdo, se me sale en la playlist, lo tengo, obvio, lo tengo, pero lo salto. Ya te requemado de ese tema. Y lo que pasa es que ese es el tema cuando uno se maneja por números, ¿viste? También a mí me pasa, yo como te digo, el otro día hablaba con un tío mío que es ricotero, por ejemplo, pasa jijiji, y vas en el auto y no es para escuchar en el auto, No. ¿viste? También porque vos le tenés que, ese tema como con el significado que uno le da, el ricotero que le da cuando lo escucha, no lo puede estar todo el día llevando detrás. Yo creo que Jiji es como tu comida favorita. Sí. Es como que a vos te gusta, no sé, te gusta mucho la milanesa con papa frita. Ponele, por tirar un ejemplo. Si vos comes milanesa con papa frita todos los días, y al final lo vas a hacer más tu comida favorita. Vas a decir, no quiero comer más esta poronga, quiero, no sé, comer Claro. un filo con manteca. Ahora, vos tu comida favorita tenés que guardar para ese momento, decís, es ahora que la tengo que comer, es Y- ahora que la voy a disfrutar el doble o el triple. Porque Jiji es lo mismo, para mí Jiji solamente tiene que usarse en contexto de recitales. Porque Sí, en sí, tu sí. día a día, para mí es como el que escucha Recate en el colectivo, boludo. ¿Qué hace, Y- pelotudo? Te estás quemando el cerebro. No, estás totalmente disociado. Es una Claro, cuestión que vos boludo. cuando salís está bien, pero hay contextos que no. Y como decís vos, jijiji, yo creo que justamente eso es lo favorito de alguien que vos tenés que guardarte ese momento especial y cuando arranca lo vivís a pleno. Sí, para mí Y ahí está la magia. es re por ahí, es recontra re por ahí. Es También el problema de ser un hit de una banda también. Sí, también iba a Porque decir pasa eso. con muchas que, no sé, bueno, a mí me gusta Maiden y Trooper me parece un temazo, suena en vivo y lo festejo a morir, pero es un tema que suena todo el tiempo cuando se habla de Maiden que llega un momento que decís, bueno, no quiero escuchar más, poneme otro, hijo. Sí, Y sí, bueno, sí. con otras bandas pasa lo mismo, con Los Redondos suena jijiji, y capaz lo escuchás en vivo y explotás, Sí, en vivo, sí. Sí. pero es un tema que se ha explotado demasiado. Sí, está re quemado. Está re quemado, incluso hasta la gente que no le gusta el rock and roll lo tienen metido en la cabeza, suena en la radio 200 millones Sí, de sí. veces. Está en toda la recopilación de rock nacional aparece, o sea, te quema un poco si estás metido dentro de la movida. Si estás fuera de la movida, obvio, lo conoces, lo conocen todos. De hecho, ya es un término en sí. Sí. Por ejemplo, no es esta canción es la más conocida de tal banda, no. Este es el jijiji de tal banda, ¿viste? Claro. Como la renga con Hablando de la Libertad, es el jijiji de la renga. Hablando de la Libertad es el Claro. jijiji de la renga. Imposible es el jijiji de Callejero. O sea,
es como un término ya dentro de la música. Sí, eso. bueno, ¿Te extrapoló? eso como que te lleva. Yo el otro día hablaba con una amiga, yo comparto gusto por lo que es Chani Tambiónica con una amiga, y también le decía esto, yo te digo, cuando arranca, me pasaba con Ciudad Mágica, yo le decía, salvando las distancias, porque es totalmente una diferencia abismal, te puedo decir que cuando arranca se siente eso del ta. Yo como que yo, al menos que comparto los dos gustos, como que podía sentir esa misma emoción, le digo. Pero bueno, justamente, habla de la grandeza de la banda que lo que uno compara siempre es el jijiji de. Sí, y eso sí. ya te lo dice. Ella es un concepto del rock. Vos venís de una familia ricotera. Más o menos, más miti. Tengo piojosos, tengo más de Cerati incluso. Pero sí, tengo mis 2 tías que son cercanas desde el lado ricotero, sí, eso sí. Pero de una familia de rock and roll. Sí, ¿no? a full. Entonces no te costó ayornarte a... Y lo que pasa es que mi viejo de chiquito me ha llevado un montón de bandas, me ha llevado 5 tatuajes, me ha llevado a ver bandas que capaz que ni me acuerdo que las fui a ver. Yo no sé si ubicás Revanchistas, que son una banda que yo hace poquito acá cerca en el Velódromo habían tocado hace un montón de años, y una de las primeras veces que tocaban, que no sé, 20 personas éramos, no más que eso. Y yo me acuerdo que me subí al escenario y cantaba con el cantante que se llama Fercho, que es un genio. Y sí, siempre de ese lado del palo del rock. Bueno, eso está bueno. Yo tengo un palo totalmente distinto. Mi vieja fue fanática de Ricky Martin. ¿Viste? Claro. Nada que ver. Mi tío sí le gusta el rock and roll, es renguero, pero bueno, no es ricotero. Le gusta Los Redondos, sí, obvio los conoce, lo vio en su época, pero no es fanático de Los Redondos, no es fanático de la renga. Y Claro. de Iorio o de otras cosas. Los Redondos son como más míos, extrañamente. Pero bueno, es como que está ese gen, ¿viste? Más en la época de los que eran adolescentes en los 90. Sí, es que yo a veces me pasa que me cuentan gente justamente que era adolescente en esa época, que su cotidianidad era hablar con sus compañeros Los Redondos en el colegio, con algunos, y vos decís, qué lindo eso, ¿no? Porque yo en mi colegio no juntamos 2 ricoteros de pedo, por darte un ejemplo. Y en esa época era como algo más cotidiano y era una cosa que vos decís, qué lindo haber vivido eso. Sí, eso es tremendo. A mí yo me acuerdo que en la época yo estaba en secundaria, no pasó tanto tiempo, igual no estoy tan viejo, pero era la época del auge del trap, ¿viste? De Sí. Duki y todos estos muchachos, yo el único que conozco. Para mí todos los raperos son Duki. Pero bueno, era esa época, ¿viste? Estaba muy de onda el hip hop, la batalla, entonces, y se hablaba de eso en el colegio. Tenía creo que 1 o 2 compañeros le gustaban Los Redondos y no mucho más. Y era como, bueno, salías y había gente tirando free, esas cosas, ¿no? Sí, me pasó, bueno, yo estaba, me acuerdo que estaba cerca de lo que era la comunión mía, que fue cuando vos decís que fue todo este auge del trap, y ya me acuerdo que estábamos en la iglesia en la misa y capaz que un compañero mío nos cantaba Creepy Kush y era como palabra maldita, ¿viste? Mierda, Era una cosa que, pero bueno, son como las etapas, ¿viste? Como hablábamos hoy con el regate capaz, Sí. ¿viste? Son temporalmente lo que más escucha, de pronto lo que llega. Yo estoy totalmente desclasado en ese sentido. No soy una verga, no entiendo nada, no sé qué está de moda, no sé qué se escucha. Como decía, ya tampoco salgo a boliche, estoy perdidísimo, Claro. no tengo ni puta idea qué hace. Tengo amigos que son de ese palo y de hecho nosotros teníamos un juego. Cuando yo salía, cuando ponían un tema en el boliche, jugábamos a ver a cuántos temas yo me conocía. Claro. Nunca pasaba de los 10 temas. Nunca pasaba de los 10 temas y ellos se me cagaban de risa porque yo literalmente era un viejo choto dentro. Claro, de mí. claro. Sí, está bien, qué sé yo, a mí me encanta ser un viejo de mierda. Yo me encanta, tengo esos berretines Claro. me Nah, bueno, yo a veces también me autoidentifico como viejo choto porque más del lado del desgano de lo que es la música, ¿viste? Que a mí me gusta y capaz que viene hoy y me muestra un tema, ¿viste? Y yo digo, me resulta buen tema o lo escuchás, ¿viste? Pero es más vistoso, me pasaba cuando salía. En mi colegio, mis amigos son re salidores todos. A mí nunca me gustó salir. Yo salía Paco, porque me insistían y bueno, vamos con... Justamente capaz que cuando vas a ver una banda de rock, que capaz que no te gusta mucho, pero vas porque vas con tus amigos. Sí. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo salía por pasar tiempo con ellos. Y sacaba el tema, pero ni 3 temas había. No. Pero no, era una cosa... Y me pasaba a veces capaz que hubo una fiesta, unos 40, unos 50, y capaz que pasaban temas y decían 4 horas se demora. Y yo ahí estaba. Sí, ¿viste? hay otra cosa. Y eso era una cuestión que. Hasta que conocí Finisterre, ahí ya todo cambió. Claro. Qué lindo banda. Sí. Mañana, el jueves toca Manu, ahí en El Sueño de Pescado, a ver si vamos a poder decir presente. Sí, una buena movida, ¿verdad? Los chicos malvivientes, tuvieron el fin de semana. Qué lindo antro, Finisterre, boludo. Sí, yo hace poquito tuve la oportunidad de ver a Sueño de Pescado, ya no me acuerdo bien en qué partido era, pero estuvo lindo. Fue en la conmemoración de Callejeros. Está por todos lados. Sí, donde lo ves están. Sí, Sueño de Pescado está por todos lados. Sí. Yo tenía un amigo que me decía, no, pues esta fecha no puedo ir. Y digo, tranquilo, que no te van a tocar en... Hay 15 manes. Te van a tocar ahora dentro de 2 días, Sí. dicho y hecho. Manu sacó fecha en tempo y ahora va a ir en que no joda. Bueno, me quedo con esto, ¿no? Los cimientos ricoteros, imagino, tus tías ahora orgullosas. Sí, No, están todo- chochas, contentísimas, sí.
Siempre porque yo, viste, me adentro de ellas y siempre les demostré el interés que tenía por la banda y en ser agradecidos en que ellos abran su lado ricotero. Y me llamaba la atención porque vos la ves a mi tía tipa regia que hace lo que tiene que hacer y no es una persona que vos te la imaginas pogueando. Y hace poquito me pasa que fuimos a la kermés, arranca Astilleros y arranca, viste, con respeto, pero no te la imaginás ni loco. En ese contexto. Para nada. Es una cosa... Es el fenómeno redondo, para mí es eso. Es que vos siempre viste que lo ves a tu viejo, tu vieja, a tus tíos, tu abuelo como el tipo serio, tipo tranquilo. Sí. Y claro, en ese contexto es como... No, es una cosa, me pasa. Yo por eso también le digo a la gente, cuando yo llevo a alguien a un recital o cuando los invito, le digo, es una intimidad mía, es una intimidad Claro. más íntima que otras cosas, le digo. No, olvídate. Por supuesto. No se va con cualquiera un recital, eso es muy real. No, eso es muy real. Eso, y si no lo sabes, lo aprendés, no Sí. se va con cualquiera. Todo depende, obviamente. Si das una banda, no sé, te invitan y no la conoces por ahí, sí llegas a cualquiera. Claro. Pero es tu banda, tu recital. O sea, no sé, Sí. toca La Renga, toca la Kermés, los Fundamentalistas, Sky, que sea la banda que te guste. Y vos llevas a alguien porque esa persona Sí, tiene que tener una importancia muy grande para vos. Sí, hay una carga. Bueno, es un poco controversia, como decía Cerati. Viste que quien comparte música es una de las mejores muestras de afecto que uno da. Porque te hacia estás la otra desnudando. persona. Es que realmente vos transmitís, como yo te decía con el tema de la página. Yo cuando sentí el fenómeno redondo dije, esto es una locura, yo quiero compartírselo a la gente. Y eso justamente pasa cuando vos llevas a alguien a escuchar una banda, un recital. Vos le estás compartiendo eso que a vos te genera algo. Ya que tocaste el tema de la página, vamos a hablar un poco de eso. Sí. Algo que seguramente vos ya habrás notado es que con los redondos pasa algo muy parecido como pasa con Maradona. Viste que dicen, siempre hay una foto de Maradona que no viste. Claro. Siempre hay un archivo de los redondos que todavía no Sí, viste. por supuesto. Hace poquito, es más, me contactó un chico que tenía consolas, pero de tema, yo tengo Palladium, pero viejísimo, y yo le digo, zarpadísimo, viste, que vos escuchás, te pones una lista, se tenían 20 temas, y los temas lo que es ricotero era, no sé, te digo, Mariposa Pontia, ponele, y lo demás era todo temas que capaz que nunca habías escuchado. Y yo así conocí un montón de temas. Yo con Casachoc, por ejemplo, lo había conocido justamente en esas listas, viste, Mamá Alemana, esos temas los conocía por esas listas. Me parece increíble también justamente cómo transcurrió también lo que es la Mariposa Pontiac, porque vos veías los primeros recitales de Los Redondos y existía, pero después hasta salir como oficialmente con lo que es Luz Velito, pasó un montón de años. Bueno, me quedé con esto, me dijiste eso, y me acordé de un mensaje que me llegó el 20 de abril. Mirá. Manda un chabón con un nombre de foul, con la foto de Frank Lampard y me pone: buenas, escuchá Los Redondos, te vendo River 15 el 4 del 2000 consola, material inédito, con 24 seguidores y 0 publicaciones. Algo me dice que Y- me quedé cagar. No soy muy intuitivo, pero creo que algo no me cierra. ¿Qué es esto, boludo? Yo creo que me quiere cagar, no sé. Es más, yo creo que tengo el mensaje del mismo chabón, mira, te voy a mostrar. No, me ¿Sabes jodás. que me mandó el mismo tipo? Claro, Pará. encima vos andás al perfil del loco y dice: vendo River 15 el 4 consola completo y más recitales. Yo no quiero ser mal pensado, pero a mí se me hace No que... quiero hacer prejuicio, pero bueno, encima lo peor es que me entra con un buenas y me pone 2 puntos B. Es una cobra. Nah, dale. Yo te lo tengo en, Si vos en sos solicitudes. el Pac-Man tenés que tener menos de 20 años seguro. Y encima el Sí. nombre es 2.xd. No, es jodísimo, es jodido. No, o sea, Mirá, mirá, yo te voy a ser honesto. Si la misma propuesta. este chabón copy manda. Sí, copy sí, manda. sí. Alguno va a picar. Alguno va a picar, calculo. Por ahí el chabón es real, ¿viste? Pero no lo está sabiendo vender. Capaz Claro. se posta que el chabón... Capaz no tiene la metodología Capaz para... ese es el hijo de Sky, boludo, y tiene ahí tipo Claro. todos los archivos. Bueno, eso es una locura. ¿Qué sé yo? Bueno, hablando de eso, boludo, hace poco salió un nuevo archivo de los pibes del gueto, ¿viste? Sí, ¿sabes que me lo mandó por Twitter? De una consola de River, la primera fecha. Era este. Era él. No, lo había divulgado este. Era él. Y hace poquito después lo comparten el gueto de los pibes. Viste que siempre están las teorías de que Dicen algunos dicen que que lo es- maneja la negra, qué sé yo. Sí, ¿viste? sí, no se sabe. Pero yo por las dudas ya me lo descargué, ¿viste? Por eso sé que lo bajen. Sí, Porque sí, me lo mandaron, te digo, el boom, ponele por Instagram, que me lo mandaron habrá sido, no sé, un jueves, y a mí me lo pusieron por Twitter un lunes a la noche, ponele. ¿Sabes cómo fui volando? Lo descargué porque esto es cosa, Por cualquier las cosa dudas. vuela, sí. Sí, de hecho, bueno, una de las pérdidas más grandes que tuvo el mundo ricotero fue cuando le bajaron prácticamente todos los videos a Redondo Subtitulado. Sí, Ese sí. día fue una verga. Enorme página esa, pero bueno, una lástima que... Sí, boludo, laburó. Encima tenía un archivo de la concha Sí, de la gorra. Yo a día de hoy sigo sacando a veces archivos de esa página, es una locura. Yo en YouTube siempre entro, siempre encuentro algo nuevo, como decís vos. Y sí, es un dolor. ¿Te sabe quién era el que manejaba eso? Yo la verdad que no tengo mucha data de ese lado. No tengo ni idea, yo La tampoco. verdad. No conozco el nombre de la persona que estaba detrás, pero le debemos mucho, boludo. Ese chabón Sí, tenía mucha por información. supuesto.
mucha información. Pero ahí te das cuenta que cómo lo hace por amor al arte, ¿no? Porque ni vos ni yo, que somos ricoteros a full, aún no sabemos quién lo maneja, pero agradecemos, ¿viste? Obvio, a vos quien sea. tenías es toda una la cosa- data, boludo. El chabón tenía Sí. toda la data, te contaba la historia detrás, cómo lo hicieron. Me parece que Sí. es realmente hermoso. Y cuántas cosas aprendimos, ¿viste? En base a eso. Y te pone un montón de inéditos que la gran mayoría no Sí, conocemos. por supuesto. Eso también es súper loco. Del hecho, nosotros hicimos un programa en Etiqueta Negra de cuál era el mejor inédito de Los Redondos. Sí. Y conocemos muy poco para todos los que hay. Es una Sí, banda lo que hay. es que como te decía yo, Los Redondos en sus inicios, cuando comenzaban a hacer una banda, ya salido de este arte y esas bailarinas, qué sé yo, se tocaban 20 temas. No, yo conocía uno de los 20, ¿me entiendes? Una Sí, locura, sí. era una locura realmente. Bueno, leyendo el libro de Fuimos Reyes, ahí hablaba de la historia de cómo nacían Los Redondos, de una Claro. zapada ahí cuando el indio con el hermano de Sky hacían Sí. películas y en zapadas. Ahí andás a ver cuántos temas en esas zapadas por ahí Sí, están por grabados, perdidos en cassette. ¿Y andás a ver dónde habrán quedado? Sí. Sí, o por ahí los tiene Carlos. Bueno, siempre el famoso dicho es que se pelearon por unos VHS. Eso es lo que dicen. Se dice. Yo creo que va más por otro lado, pero es lo que dicen. Y suponiendo que sea real, hay unos archivos que no tenemos, que quizás son los que se Sí. están desclasificando, entre comillas, ahora. No lo sé. Pero hay un montón de archivos de Los Redondos que no tenemos. Seguramente alguien grabó con alguna grabadora vieja esos shows, los de Salta, que hay algunos audios. Algunos de los primeros shows en La Plata, en Strumfing Pub, algo de eso Sí. seguro hay. Tiene Bueno, que hace haber. poquito una muchacha había dicho que la abuela laburaba en un bar, ahora no me acuerdo el nombre del bar, pero era un bar donde solían tocar Los Redondos. Y que la tipa teóricamente guardaba archivos de esos shows y la mina como que los iba a desvirgar un poquito los archivos más adelante. No sé mucho en qué quedó, porque viste cómo es el mundo Twitter, que un día estás, otros no estás. Sí. Pero así justamente nace como este dicho, ¿no? Siempre hay algo nuevo de Los Redondos que no conocías, es una Sí, locura. sí, hay algo nuevo de Los Redondos constantemente todo el tiempo, entrevistas, algo hay, ¿viste? De hecho, hablando con un amigo que es sociólogo y es muy ricotero, Sí. Joaquín, le mando un abrazo grande, él me mostró un archivo de una vieja revista que se llamaba Cerdos y Peces, donde el indio hace un escrito, una columna donde habla de cómo sería el futuro. Y de cierta manera él estaba reflejando una realidad muy parecida a la actual, hablando bueno, de los psicópatas, de un montón de cuestiones que vos decís, qué loco, y esto estaba perdido en una revista de los 70 Claro. y pico, ¿viste? Ahí, y vos decís, ¿dónde carajo sacan esto, viste? Sí, lo que pasa es que yo creo que por eso de ese lado nace lo que es un tipo adelantado a la época. A mí me pasa, me acordaba de ustedes cuando veía el nombre del programa, porque hay una famosa nota de India en el 70 y pico, no me acuerdo bien, que decía que el noticiero era justamente las noticias de ayer, el noticiero de ayer, Sí. y que la gente estaba metido en eso. Y que, bueno, justamente como decís vos, en sus inquietudes el tipo evidentemente vio algo en la sociedad que le llamó la atención y que es un fenómeno que él quiso indagar, que él quiso investigar y hacerlo llegar hacia las otras personas. Y me parece muy sorprendente eso. Hace un año y pico que arrancaste con la página, más o menos. Sí, calculé en febrero del 25, sí. Bueno, me gusta esto que me dijiste de me surgió algo, tipo una inquietud de querer mostrarle este amor, este cariño, estas inquietudes, esto que me mueve, me moviliza con la gente. Sí, fue, como te digo, fue justamente por querer compartir, porque yo ya desde antes me gustaba todo lo que es el audiovisual o digital, a mí siempre me fascinó, ¿viste? Y cuando entré en el fenómeno redondo, yo vi que evidentemente me generaba algo en mí, en un momento en el que hace mucho que nada nuevo me generaba algo. Y dije, che, esto hay que hacérselo llegar a la gente, así como me llegó a mí, me gustaría compartírselos a los otros, y bueno, para mí es lindo, para mí es muy lindo porque es genuino y es un placer. Mira, esto que te contaba recién acá lo encontré, es de diciembre del 86. Indio Solari, para cerdos y peces, los psicópatas serán los hombres del siglo XXI. Está fuera del escenario, no es el cantante de Los Redondos de Ricota, es un serio y comprometido reflexionador de la realidad. El reportaje en su casa, entre su colección de cómics, sus escritos que vamos leyendo mientras hablamos, escuchamos Octubre, comemos asado, tomamos whisky, prendemos el grabador, vamos conociendo al otro Indio Solari. Esto es de una revista del 86, cuando recién se publicaba Octubre, segundo disco de estudio. Sí. Y que están los archivos ahí tirados. No sé, Cerdos y Peces, revista que ya no existe. O sea, no era la Rolling Claro, Stone, claro. o sea, hay todo ese caminito de cosas. Sí, siempre hay un caminito. También yo creo que lo llevaban ellos, viste que ellos se manejaban mucho el tema de boca en boca, entonces el que le llegaba, porque lo descubría y como nunca lo vi antes,
capaz que también lo quería hacer llegar. Y los mensajes que te transmiten, hay mucho metido. Hay mucho que si vos indagás y si vos entrás lo vas descubriendo y te explota el bocho. Bueno, estando detrás de una página recotera, ¿cuál fue el archivo que más te llamó la atención cuando descubriste? Y mirá, yo he visto muchos archivos. Yo creo que uno de los que más me llamó la atención fue uno de Indio cantando en inglés en Brasil. Estaba en la grabación, yo no sé si fue de Luzbelito, no me acuerdo bien de qué disco estaban grabando. Tema que, bueno, no salió, ¿no? Pero estaba el archivo. Pero yo creo que por lo que significa y por lo que lleva hace mucho tiempo, no sé cuánto, pero me llegó hace poco, que era un video de River 2000. Yo nunca había visto videos de River 2000 donde se ve al público, ¿viste? Siempre se veía la banda y demás. Y cuando vos ves al tipo que estaba filmando, que empieza a girar y empieza a ubicar al público, era como si te abriese las puertas del cielo. Era una cosa que cuando lo vi por primera vez me quedé loco, me fasciné y la compartí de fue una locura. No, aparte el público redondo, vamos a decir, más primitivo, que es ese de los 80, 90, Claro. que iba a los bares y después se Sí, sí. trasladó a los lugares un poco más grandes, tiene una diferencia enorme con el público que lleva el Indio a partir del 2004. No tiene nada que ver. Sí, no, como decís vos, el tema del público de los pubs y toda esa época, después con lo que es después estadio, que es totalmente otro show, porque es así, ahí se nota y bastante, por más que uno no quiera, es muy notorio. ¿Alguna vez recibiste alguna, no sé si crítica, pero si no viste gente que por ahí destaque, viste, que, diga, que sepas tanto o que manejes una página siendo tan chico, viste, sin haber visto la redonda? Como en mi caso, mucha gente Claro, claro. me ha hecho ese comentario alguna vez de ¿y por qué tenés una página o por qué tenés esto si vos no estuviste? Y bueno, Y vos, lo que pasa es que siempre hay gente buena y siempre, no sé si mala, pero sí que te sí, algunos que critica, lo ponen ¿viste? como más como curiosidad, tipo Sí. realmente interesados en el porqué, y otros que es como Y lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que mucha gente que el que lo vivió tiene como eso de decir, che, loco, vos no tenés ni idea, ¿viste? Y capaz que te ven a vos, que vos tenés tu gente, que movés algo, y el loco ese que lo vivió, como quiere tener esa autoridad por haberlo vivido, y no entiende que digamos, las nuevas personas y las sociedades, digo, se sigue avanzando y se puede seguir transmitiendo igualmente. De hecho, yo respeto mucho a la gente que pudo ver a Los Redondos en vivo y creo que tienen un capital intelectual, un capital cultural mucho más amplio del que podemos tener nosotros, obviamente, pero tampoco creo que nos tengan que minimizar a nosotros por el Claro. simple hecho de haber cometido el tan grave error de haber decidido Claro. decir tarde, ¿no? Como si uno pueda decidir en qué etapa nacer. Tipo, Sí. toca, la suerte es loca. Mi vieja decidió en el 2002 que nazca yo, bueno, fue Es mala que es suerte. así, es así. Yo por suerte me encuentro con gente que es agradecida de que se siga manteniendo la licencia. Claro, esos son los más. Sí, para mí, como decís vos, es el respeto, ¿viste? No hay envidia, es un respeto de decir, mira, vos viviste este fenómeno en carne propia y yo lo sigo reviviendo porque me parece que es algo increíble. Y también de esa parte, de esa otra parte, que agradece que se siga manteniendo intacto. Para mí ese tiene que ser el trato. Sí, yo lo veo como que la palabra de Patricio Rey se siga diversificando a lo largo del tiempo. No solo hace que el Indio, Sky, Semilla y todos los que fueron parte de la banda sean inmortales, sino también que el público de aquella época, los que hicieron a Los Redondos ser lo que son, también se vuelve inmortal con la banda. O sea, el recuerdo, Sí. por ejemplo, por un caso muy terrenal, el recuerdo de tu tía va a seguir estando en Los Redondos aún cuando nosotros seamos viejos. Ya está. sigue Sí, por estando ahí, supuesto, por está ahí. supuesto. O sea, yo, como lo llaman, ¿no? Estas misas que le dicen, ¿viste? Sí. Para mí es justamente eso. Una vez que vos entras ahí, una vez que vos estás en eso, quedás como sagrado en esa memoria de algo que obviamente es masivo en el sentido de la importancia que tiene. Y mi tía también me decía, vos a pesar de que no lo viviste y capaz que haya gente que no lo ve así, vos sos un redondito más, me decía, ¿viste? Sí, obvio. Y es justamente así, vos, yo, nosotros, el público, somos unos redonditos más. Quiero saber cómo lo ves vos. A mí me pasó muchas veces de que digo que en mi mala suerte, entre comillas, tuve buena suerte porque más allá de que yo nací con ya un indio casi bajándose del escenario Claro. y ya sin Los Redondos en existencia, por lo menos tengo la suerte o tengo la dicha de tenerlos a todos vivos. Bueno, salvo Willy, el resto están todos vivos, todos todavía en la posibilidad, aunque no por hablar en un escenario, por lo menos saber que están. Sentirme con ellos sacando canciones, con ellos. El día de mañana, yo tengo un hijo, una hija, yo estimo que va a ser súper fanático de Los Redondos también, por el padre, digamos, y ellos no van a tener esa suerte.
Y lo que pasa, por ejemplo, yo creo que hay que agradecer ser contemporáneo Sí, a obvio. algo. Más allá de que de pronto no lo vivas. Yo digo, tengo la posibilidad de ver a la Kermés, se puede ir a ver a Sky, ¿me entendés? Estaba en al Indio, no, lamentablemente no se va a poder la posibilidad, que no lo vio, de verlo arriba de un escenario. Pero la esencia está, y vos sabés que la persona vive y que es consciente de que sigue existiendo ese fenómeno. Sí. Para mí hay que ser agradecido con eso, como decís vos. Sí, aparte podés seguir escuchando los temas nuevos que Sí. saca, escuchás una entrevista cuando sale, eso es súper loco y somos contemporáneos a eso que para mí hay que apreciarlo porque, insisto, el día de mañana nuestros hijos no van a nacer con ellos ya supuesto, mitos. claro. Ojalá el Indio, Sky, todos sean eternos, pero bueno, lamentablemente la vida es finita a veces cuando pienso en eso me pianta el lagrimón, pero es real, ¿viste? Entonces Sí. el día de mañana ellos no van a tener esa suerte. Entonces, dentro de la mala suerte somos afortunados de tenerlos ahí todavía. Y poder vivirlo en carne propia, como también somos la última generación contemporánea al Indio, contemporánea a Sí, por Maradona, o sea, un montón de cosas que el Hitos. día de mañana van a ser locura, ¿entendés? Sí, por supuesto. Y son justamente del hecho en que se convierten de una persona con una grandeza hacia un hito o hacia historia, nosotros ser parte de ese como yo el otro día hablaba con mi primo y le digo, ¿cómo puede ser que en tantos años de la humanidad hayamos tenido la casualidad de nacer justo ahora, ¿viste? Claro, ¿viste? De ser temporales a esto. Y eso es terrible, entonces también va por ese lado. Hay gente también que dice, está triste porque nunca lo ve. Yo capaz que a veces pienso, no sé, mi recital favorito de indios es Tandil 2016, ¿viste? Capaz que a veces miro videos de Tandil y sueño con Tandil y digo, ¿cómo me encantaría que exista la posibilidad de estar ahí? Pero bueno, está bueno poder percibirlo. Hace poquito los muchachos de Data Rock habían publicado una nueva nota con Indio y saber que existe una nueva nota, que sigue existiendo nuevas, es como, yo estaba entusiasmado, ¿viste? Que salga y también, como decís vos, ser contemporáneo de eso, hay que estar agradecido como de esa fortuna dentro tal vez la mala suerte de no haber sido... Sí, vivido. olvídate. Y todas las cosas que todavía nos quedan por vivir, porque yo estoy seguro que a pesar de que el Indio ya, él lo reconoce en varias entrevistas de que está dando los últimos pasos, todavía tiene mucho para dar y seguramente siga sacando canciones o reviviendo cosas. Me quedo con algo muy, muy cercano, viste, hace poco, cuando a Pergolini, creo que fue en Par en la Mano, que le preguntaron, viste, por la nota, Sí. o mejor dicho, por el documental de Tsunami, y él dijo que en esa nota el Indio había contado varias cosas que después no salieron, Sí, que no sé. y evidentemente la que más resonó fue que el Indio contó en claro qué fue lo que pasó y por qué se peleó con Sky, o por qué se separaron los redondos, y que él dijo que no lo publicó por respeto a Eduardo y que si sentía que si el Indio hablaba primero iba a quedar como el relato oficial Claro, y claro. iba a quedar muy mal parado Eduardo, según lo que contó el Indio, que inclusive hasta se quebró, dijo este muchacho, yo mucho no le creo a veces, pero bueno, si el Indio no nos habla de mentir es porque será real, Y porque el Indio muchas las pelotudeces no las tolera, así que imagino que... bueno, pero es como decíamos antes, cuando una persona es considerada alguien que su palabra es sagrada, también hay que tener cuidado cómo se difunde esa palabra. Para mí está bien lo que hizo, mínimamente está bien, es lo mínimo que tiene que hacer, digo, Sí. ante una persona como el Indio. Fue respetuoso. Sí, y después el tema de quebrarse puede pasar como puede que no. Supuestamente le había dicho que como los productores mismos le decían abrazalo y que cuando él se quiso acercar a abrazar al Indio, decía, me tocas y te mato, le decía Indio. Pero bueno, son cosas que quedan. Me parece que está bien que decida guardar silencio, pero yo creo que en algún momento se va a tener que salir eso a la luz, ¿no? Él dijo que nunca lo iba a contar. O sea, Sí. Dijo Mario que nunca lo iba a contar, que se iba a ir a la tumba con eso. Yo no le creo mucho. Yo creo que en algún momento va a terminar dándose a la luz. Y estaría bueno que en algún momento se le dé el cierre, ¿viste? A esta historia. Por más de que por ahí el resultado o lo que sea doloroso para nosotros, esto también es doloroso. Porque creo que todos los que somos Sí. fanáticos de los redondos daríamos hasta lo que no tenemos por supuesto. una foto, boludo, de tomando un mate. Sí, sí. Yo también lo que sostengo es que es muy bueno manejarse con la respuesta, ¿no? Más que con la incógnita, porque nosotros estamos, o la gente de hoy en día, y sigue habiendo memoraciones y conmemoraciones, y aún la gente está con la incógnita de qué pasó, ¿viste? Pues me pasa, por ejemplo, que hay gente que te dice, no, tema de porque el Indio tal, pero hace no mucho, 10 años, 12 años, en Gualeguaychú, en 2014, se juntaron de vuelta con Indio, sin Skype, pero se juntaron y hubo camaradería, o sea, y yo hablaba el otro día con mi abuelo, me dice, no tenés que echar culpas, y yo le decía, lo que pasa es que lo que son los redondos en sí, se han juntado alguna que otra vez con Indio, yo nunca los vi juntarse con Sky nuevamente. Y me dice, ¿vos qué estás queriendo decir con eso? Y yo digo, no sé, es lo que veo. Y me dice, no siempre es lo que parece, me decía él. Sí, es cierto. Yo creo que es más por una razón de que Sky se quiso alejar de los redondos en el sentido de yo soy Eduardo y Eduardo puede hacer más cosas que los redondos.
Yo creo que tiene que ver un poco más con eso, como también, por ejemplo, el Indio lo está haciendo este último tiempo. Por eso, en lugar de seguir con los Fundar y los marsupiales, y Claro, el claro. cantante tímido y el Mister, como que fue creando otros distintos personajes, como diciendo, sí, soy el Indio, soy junto con Eduardo que le dio vida a los redondos, pero soy algo más también. Sí, Yo creo que tiene que ver un poco con eso. De hecho, siempre tipo hablo con amigos y me dicen, ¿vos por qué pensás que se separaron? A mí me parece que es una cuestión más netamente musical. Tipo, si vos comparás lo que hace hoy Sky con lo que hace los fundamentalistas o el Indio, no tiene nada que ver. no, y yo creo que, a ver, uno nunca sabe realmente, porque realmente pasan algunas cosas. Sí. Sí que hay varios factores, yo creo que también no es un momento ese, ¿no? Como para hablar del factor de dinero, pero sí que obviamente hay opiniones, es algo que es influyente también, pero como decís vos te pones a comparar y evidentemente había algo más allá de amor o de un tema extra musical que hizo que los separen cuando los escuchás. O sea, ahí se ve. Yo creo que sí. Yo no creo que sea por guita y estoy totalmente convencido de eso porque hemos visto bandas que se han separado con guita. Bueno, de hecho, a vos te gusta Soda Stereo, se separaron por guita Sí. y se volvieron a juntar por guita. O sea, si es por Sí, guita, sí. van a volver, ¿entendés? Por supuesto. Hablando de eso, vos que te gusta Soda Stereo, ¿qué opinas de lo que pasa de lo Y último? mirá, ¿Fuiste no? No. Yo los tengo conocidos que fui, pero no fui porque. Y ya viste que siempre está la controversia de decir. Bueno, pero el Indio también aparece en holograma. No, porque primeramente el Indio está vivo. Sí. Arranquemos por esa parte. Tiene el aval la banda para que el Sí. Indio salga y no salían todos los temas, salen No. 1 o 2. Sí, no mucho más. Está bueno eso. Pero bueno, a mí personalmente no me gusta hacer juicio. Me parece que fue algo dantescamente malo. Mi abuelo le decía en una pantomima innecesaria que no le gustó a él, por ejemplo. Sí, boludo, yo cuando vi los videos, yo te reconozco, a mí no me gusta Soda Stereo. Yo cuando vi los videos dije, boludo, es obsceno esto, boludo. Es demasiado para mí, ¿viste? Y siempre está esa disyuntiva, pero es otra cosa. El Indio está Sí. vivo, el Indio da su aval. Por Y supuesto. el Indio ya en una entrevista con el Mariscal dijo que él le regalaba la banda a ellos. Claro. O sea, hay una cuestión distinta entre un Cerati que desgraciadamente ya no está ante nosotros y que no estaba amigado No, con Soda, no. con Z cuando se murió. O sea, no es. ¿Qué sé yo? Y... Obvio que la familia dio el visto bueno, sí, obvio, pero. Y pasa que también vos cuando... La familia, convengamos que va desde el hito de lo que era Cerati y de pronto tal vez le surge la posibilidad y ya cuando mueve el bolsillo también un poco yo creo que de ese lado. También, porque viste que yo me acuerdo que el hermano hablaba y él decía que era una oportunidad linda de poder revivir y yo vi, primero para mí que no y segundo que los soderos realmente, los fanáticos fan, no les gustó mucho y decían como que no, está bueno porque las nuevas generaciones tienen la oportunidad de vivir. Para mí, si no está la esencia, si no está lo que realmente es, era ver una película realmente. Sí, yo creo que aquel que quiere la esencia también, no sé, se mantiene en bandas tributo. Sí, hay. A ver, de cierta manera, Z no era ningún boludo y sabía que si hacía Z y los soderos no le iba a ver nadie, entonces dijo, bueno, no me queda otra. Claro. Es como que sí, por ejemplo, los redondos es el Indio, los redondos es Sky y son Sí, como los sí. representantes. Y si en la kermés no tiene ninguno de ellos, la gente quiere seguir escuchando esas canciones. Como también, por ejemplo, va. Yo tengo una opinión, para mí ninguna banda que tenga un integrante de la banda original se considera tributo. Para mí, Yo también voy por ese lado, sí. por ejemplo, yo no considero que la kermés sea un tributo, porque están los tipos que hicieron No, las canciones. para mí la kermés es el menos tributo, No, lo para menos nada. considerado si vos porque hay gente que me dice fundamentalista ese tributo. Tampoco. Yo te digo que tampoco, primero porque hacen su música y te dan el regalo de un poco ricotero Sí. también. Para mí de ese lado, Sky ni hablar ni en pedo. Y después la kermés, menos que menos, porque tenés, por ejemplo, Tito Fargo, está bien, grabó guitarras en octubre, está bien, no es Sky, pero es un tipo que sabe lo que hace. Tenés al Dawi, el saxo a mí me encanta, Sí. el Dawi es un fenómeno. Y a pesar de que, bueno, está bien, ahora lo tenés a Hernán en la bata, pero Hernán estuvo muchos años con Indio y sabe lo que es estar en ese puesto. Por eso, yo creo que si la banda tiene integrantes, es como, no sé, por ejemplo, decir, qué sé yo, que la H no murió es un tributo. Claro. Pero no, está O'Connor, boludo. Si el chabón estuvo en la banda, no es un Sí, tributo, sí. es parte de la banda. O por lo menos yo lo veo así. Por ejemplo, cuando el Tano Marcielo homenajea al Más Fuerte, yo no siento que el Tano esté haciendo un tributo al Más Fuerte. No, el chabón fue parte de la banda. Claro. Está tocando sus temas y las canciones que él compuso con otra gente. Sí, obvio, Ricardo era la cara de esa banda, pero no importa. Era parte. Sí. Yo siento que sea tributo si hay alguien que estuvo en la confección de esos temas y la kermés estuvo ahí y representa y mantiene vivo ese espíritu. Igual es un espíritu redondo, no va a morir nunca.
No, yo creo que no. Justamente por esto que hablamos vos y yo. Se va manteniendo, se va llevando generación a generación. Y como decís vos, también viste que hay un dilema siempre con el tema tributo. Yo por eso digo, para mí, vos tenés, si hablamos a lo ricotero, o bueno, lo que es redondo, tenés estos tres pilares que son Kermés, fundamentalistas, CAI. Y después hay mucha gente que fuera de eso, a lo denigra o no les gusta el tema del tributo. Yo para mí el tributo no hay que verlo, más allá de que sí hay un poco de lucro en lo que es con los redondos, es gente que también lo revive, no es simplemente por guita, porque alguien solo por guita no va a hacer tributo a una banda, realmente. No. O sea, sí, evidentemente es un tiro mucho más sencillo Es que un- hacer tu sí, banda, es obvio. sí, sí. Pero también tiene que haber un tema, vamos a decir, artístico detrás. Todos los tienen, la gran mayoría. Sí, yo tengo esa disyuntiva de que a mí me gustaría ver, por ejemplo, no sé, pienso en Rey Garufa. Que Claro. es un tributo de la Concha de Lora, tiene excelentes músicos, pero también los locos hacen sus canciones, ¿viste? Y ahí es donde a mí me gusta, porque los locos, ¿saben? Hacen tributo a los redondos, pero a la vez también están haciendo sus canciones. Claro. Entonces ahí está bien, porque hace las dos cosas. De hecho, tengo un amigo que se llama de Juanpa, que tiene Guacho Bestia, que es su banda, y también tiene el tributo a Callejeros en este caso. Chabón hace las dos cosas, y está perfecto, porque además de hacer tributo, que por ahí quizás económicamente le va a redituar más, el tipo también apuesta por música nueva. Yo creo que ahí es donde... El tema es cuando el tributo se queda, bueno, estoy cómodo acá, y Claro. me quedo acá. Ahí es donde a mí me da un poco de Y paja. para mí también el arte es eso, salirte de tu zona de confort, Sí, ¿viste? re. Me parece que está bueno que por medio de otras bandas te hagas ver, ¿me entendés? Por ejemplo, con los chicos de Raíz del Delirio que te comentaba, que tendrían que haber tocado el sábado, pero bueno, Santi de Garufa se enfermó y lo pasaron para el mes que viene. Está bien, te tocan un temita de los redondos capaz, pero porque se sabe que a la gente le gusta y para mostrar la capacidad. Pero yo después tuve la oportunidad de conocerlo a Facu Couso, que es uno de los violeros. El tipo tiene una mente brillante que te arma temas con una autenticidad fenomenal. Y yo creo que vos tenés dos puntos, porque el tributo, si bien se queda capaz en la comodidad de un público base, vos también te estás sometiendo a una limitación que es producta de eso mismo. No puedes crear nada, pues ya Claro. está todo hecho. Tenés que seguirte al pie de la letra. Y más de allá no vas. Entonces, Sí. por eso yo valoro, como decís vos, el tema de las bandas que tienen su propia música y esa autenticidad. Sí, obvio, para mí arrea por ahí, porque uno cuando hace tributo a una banda no puede meter un acorde de más, un acorde de menos, no puede meter un coro de mano, tenés que hacerlo como lo hace. Sí. Sí, después hay una modalidad ahora que me parece está bastante copada de mezclarlo con otras cosas. Por ejemplo, están los chicos de Criminal Tango. A mí me encanta lo que hacen. De hecho, cerraron la obra del Indio hace poco. Que bueno, ellos agarran las canciones de los redondos y las pasan a tango. Para mí es fenomenal. Sí, es muy bueno eso. Sí, fenomenal. Sí. Con folclore, muchos lo hacen también. O sea, reversionan. Porque está bueno que va con buena onda y demostrando el fenómeno que es. Por ejemplo, yo me acuerdo que había escuchado unas versiones de que estaba Palacios y la Negra Dixon cantando temas de los redondos en medio cumbia, ¿viste? Y también es algo que está bueno, que está lindo, que no va por como querer agarrarse de eso, sino porque es sabido que es un fenómeno, es Sí, un fenómeno nacional. ¿Sabes que yo, de hecho, para mí el fenómeno redondo existe? No sé si lo inventé yo, si ya alguien lo había acuñado anteriormente, pero bueno, creo que es algo que todos podemos llegar a la misma conclusión, de que existe ese fenómeno de Patricio Rey. Yo creo que no existe banda en el mundo donde que suene una canción de Los Redondos automáticamente vuelve ese contexto que por ahí en ese momento era de cordialidad, de tranquilidad, Sí. de estar en una zona de calma, se convierte en un desenfrenado quilombo de un momento para el otro. Y lo terminé de comprobar, o le di una vuelta más de roja cuando pasó el Cosquín Rock que tocó Abel Pintos, Sí. y boludo, un chabón que canta temas, o arrancó cantando folclore y ahora hace temas baladas, no tiene nada que ver Sí. con el rock and roll y mucho menos con canciones para cagarte a trompadas en un poco de más. Arrancó jijiji y se volvió el pogo desenfrenado. Y eso pasa en cualquier lado. Si vos vas a una, no sé, vamos a la plaza de acá, de la estación de Escalada, con un parlante y ponemos jijiji, y la gente va a venir a apoyar y va a venir a cagarse a trompada. O mismo si vamos a la Feria del Libro, por ejemplo, ahora, y ponemos un parlante con jijiji, se arma el quilombo también, ¿entendés? Los Redondos con sus canciones y más con jijiji, que es un tema como súper conocido y amplio y que invita al pogo, como que rompe esa cotidianidad y lo vuelve en un recital a cualquier ámbito. Y lo que pasa es que también mi abuela me decía, yo un tiempo hablaba con ella y me decía, la música es un idioma mundial, me decía. Sí. Y la realidad es que sí, porque es por lo que genera. Yo una vuelta había hecho un caso hipotético, yo le digo, imagínate que vos estás en un bar en Turquía y de repente empieza a sonar, no sé, ella debe estar tan linda, ponele. Y a vos te va a meter ese flash, ese viaje que te entra por acá y te queda en el subconsciente. Es una cosa que generan ellos. Sí, de hecho, esto lo decía Ricardo Iorio, hacía una referencia con Larralde, que él decía que cuando Larralde vivía en París,
le preguntaban si extrañaba La Pampa y él dijo que no, porque cuando agarraba la guitarra y tocaba un par de canciones tenía La Pampa con él. Claro. Es un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno va a cualquier parte del mundo y escucha una canción de Los Redondos, tenés a Argentina con vos. Sí. O ahí es donde te das cuenta dónde están los tuyos. Bueno, yo siento eso, no importa el contexto, cuando son un acorde de Los Redondos, automáticamente ese lugar es consumido por el barrio argentino y se convierte en un bastión de barrio, por lo menos por lo que dura la canción. Claro. El barrio argentino se apoderó de ese lugar. Bueno, a mí me tocó vivirlo hace poco, que se hizo como una conmemoración de lo que es Callejeros y lo de Cromañón, Sí. que te digo, estuvo Sueño de Pescado, tuvieron sí, otras sí. bandas también un poco más pequeñas que sonaron bien. Había unos que llaman Escalopes, que son 2 chicos, Sí, que sí. suenan muy lindo. Creo que es el sobrino de Hechizo, me parece. Sí, era un pendiente porque me acuerdo que lo había dicho, el muchachito que estaba ahí hablando y comentando lo había dicho. Ellos, no sé, por ejemplo, ponele que hubo 5 bandas más Sueño, que Sueño era como la estelar. De todos esos, al menos uno capaz que hacía un cover ricotero. Y cuando arrancaba, incluso con temas, yo me acuerdo que en un momento estábamos escuchando Síndrome de Peter, se llama la banda, estábamos con mi viejo, y de repente empieza a sonar el bajo de Perdiendo el Tiempo, y ya eran 2 notas, y lo miro, porque nos llamó la atención, y ya una vez que lo reconoces y ya está. Sí, Es una cosa que entra Sí, y... olvídate, se te alborota todo. Bueno, esto que comentaste es interesante, ¿viste? Esto de que hablas con tu familia constantemente de la música, de Los Redondos. También esto, ¿no? Genera mucho más lazo con la familia. Si uno puede tener un lazo muy fuerte con el viejo, con la vieja, con la hermana, con la tía o la abuela. Cuando tenés esas cosas en común como la música, el lazo se hace mucho más fuerte todavía. Es que es incluso, yo te puedo comparar, a veces hablar con mi tía de cosas de Los Redondos, o sea, puede ser similar a lo que puede sentir el cuerpo cuando pasás tiempo con la persona que te gusta. O sea, es una cosa muy linda. Cuando yo, por ejemplo, empecé a hablar con ella, y yo me acerqué muchísimo a ella justamente por ese lado, y era el ir a un lugar y capaz que yo tenía la remera de indio y ella me veía con la remera y me decía, qué buena remera, ¿entendés? Y ya esas cositas que te van acercando y vos después te das cuenta que los gustos, y en este caso la música, te abre un montón de puertas de cosas muy lindas que van más allá de la música. No, olvídate, Sí. olvídate, te abre un montón de puertas y si vos entras a un lugar que no conoces con una remera de Los Redondos, por ahí hasta te simplifica el hecho de poder entablar una conversación o de poder quizás hacerte un amigo en un contexto para el otro. Sí. Eso me parece que funciona. Y bueno, de hecho, trato un ejemplo, boludo. No lo conocíamos y estamos hablando hace 2 horas y pico sin Claro, frenar, por supuesto. porque hay algo ahí en común que, viste, que genera esa mancomunión que es muy difícil de encontrar en otro aspecto. ¿Qué sé yo? Y para mí, como decís vos, lo van como llevando esos lazos que tienen el gusto, ¿viste? Cuando vos te cruzás por la calle uno con la remera de tu club y ves qué grande, ¿viste? Y eso me pasa, por ejemplo, con Los Redondos. Me pasa a veces, yo le decía, para mí ir con una remera de indio, una remera de Los Redondos es como ir con una remera de mi club. Sí. Yo me siento cómodo, me siento representado con lo que llevo puesto. Y me pasa una vuelta, una situación que me llamó la atención para bien. Yo iba caminando por mi barrio y tenía una remera de Tandil, me acuerdo. Y un nenito, no sé, 8 años, 10 años, me decía, aguante el indio. Me dijo, yo lo miré sorprendido, ¿viste? Qué capo, ¿viste? O sea, qué lindo que siga y pase y siga existiendo. Sí, esas cosas pasan. Me acuerdo yo cuando fui a ver la obra de Rocambole que dan ahí en Recoleta. Estaba en el bondi y antes de bajar, yo estaba con la remera de Octubre y vi un chabón y dice, alta remera, loco. Claro. Y bajo, de un par de cuadras, venía un chabón que vivía en la calle encima. Y me dice, amigo, alta remera, guacho, ante Los Redondos. Y Sí. así, y te vas encontrando con gente de nada que ver, ¿viste? Y que se entabla una conversación de un segundo, dura 2 segundos, 3 segundos la conversación, pero te marca un poco de... Te cambia un poquito el día. Te sí, hace más, sí. te hace ponerte más contento. Sí, boludo. sí. Yo me pasaba cuando fui a ver a Garufa, Vorterix me queda lejísimo de casa, ¿viste? Y yo volví en Sí. un bondi, un viaje de hora y pico, solo, en vole. Y de pronto estaba en el bondi, ya más cerca de casa. Me acuerdo que yo estaba con una campera, nada que ver con Los Redondos. Empecé a agarrar un poco de calor, entonces me saco, tenía debajo la remera de Porco Rex. Y un muchacho que venía, me acuerdo que venía discutiendo con la hija de bien, igual no con mala onda. El tipo me miró y me dijo, qué buena remera, loco. Y me contó que el tipo había ido a la gira, ¿viste? Y cómo de repente con un desconocido nace y te cuenta, ¿viste? Eso me parece genial. Nace la charla, Sí. y ya de por sí, viste, como cuando te abrazás con alguien en la cancha Sí. que no conoces cuando Sí, hace el sí, gol, sí. es lo mismo. Exactamente lo mismo y por eso yo siempre digo acá en el programa que para mí esto es la cultura más linda que hay. Hay una hermandad entre la cultura del rock Sí, y de Los Redondos ni hablar. Es esa hermandad que se arma en las previas, la de, loco, me falta unos hielos, toma unos hielos. Sí, Yo sí. no quiero un choripán, bueno, Hay una camaradería, un tema de Sí. respeto que me pasó viviendo, por ejemplo, con la kermés que arrancaba Rock de las Abejas. Como es inédito, había mucha gente que de pronto capaz que no lo conocía.
Y me acuerdo que, no sé, éramos de los 20.000, capaz que había 3.000 que lo cantaban, ¿viste? Y yo, la gente me veía a mí bajito, todos altos, yo chiquito que lo cantaba. Y un muchacho me acuerdo que venía y íbamos y cantábamos el tema juntos. Y después le decía a uno que había venido conmigo, es un crack, ¿viste? Me decía por mí. Y yo me reía, le digo, como corresponde, ¿viste? Y surgió una charla con una persona que hace 2 minutos no sabía ni quién era. Y de repente estás cantando un tema juntos y parece que lo conocí toda la vida. Sí, total. Sí. Esos contextos se dan en los recitales, de abrazarte también con alguien en el pogo, de abrazarte, de emocionarte, o ves a alguien emocionado y viene y te abraza. Esas cosas pasan y no las noto siempre en todo aspecto, ¿viste? Como que son muy de la cancha y muy de los recitales Sí. de este ámbito. No sé si yendo a la Ricardo Arjona sucede. Yo creo que no, mi vieja nunca me contó una anécdota Lo que pasa parecida. es que también, para mí nace también desde la ideología que tienen las personas de un determinado lugar. Nosotros, de por sí, los argentinos somos más de hermandad, ¿viste? Más de afectividad, más cercanía en general. Por ejemplo, me pasaba viendo historias de cuando habíamos salido campeones del mundo. Por darte un ejemplo, los argentinos en sí tenemos más de eso, de como que de pronto nos conectamos con el otro, ¿viste? Cosas que capaz en otros países no ocurren, pero ni en No, pedo. es- Vos vas a agarrar un yankee y le decís, nosotros nos saludamos con un beso en el cachete y te saca cagando. Sí, te mete un cachetazo. Sí, olvidate. O te meten un tiro, Ellos Vos tienen hay que tener cuidado ahí. que tiene el arma a Sí, mano, te meten sí, un sí. tiro y chupa todo un huevo, boludo. Pero sí, es verdad eso. Nosotros somos como muy poco de espacio, de respetar Sí, el espacio sí. personal, ¿viste? El abrazo, el choque de mano, el besito en Sí. el cachete. Eso pasa siempre, ¿viste? Y acá se vive mucho. Y de hecho, los redondos como que generan ese lazo con el público distinto porque, nada, tiene una proximidad. Por más allá de que, si bien encontrarte con el indio es más difícil que encontrarte con Dios, porque el tipo, literalmente, que le dicen, el indio es Dios, es real. El tipo tiene apariciones muy esporádicas. Muy poca Sí, gente, sí. cuando el indio ya es el indio, claro, en la época anterior era distinto. Pero tienen estas leyendas que hacen que el público también se conecte de otra forma con la banda. Sí. Por ejemplo, lo del Día de Patricio Rey, conectado con el Día de los Inocentes, de que no se sepa, no hay nada claro detrás de los redondos. No sé si hay un Es que, como te decía hoy, con tanta incógnita que la gente ya un poco, a veces uno te duda o no, pero como si es una leyenda viva prácticamente, indio en este caso. Por ejemplo, mi tía, justamente la ricotera me contaba, ellos tienen un conocido que salía a correr a la madrugada, ¿viste? 5 de la mañana iba a correr. Y corría cerca de lo que es Parque Leroy, que es donde se encuentra Indio, y contó que una vuelta se lo cruzó. Pero era a las 5 de la mañana de un martes totalmente recóndito. O sea, para que eso te llegue a pasar, tienen que alinearse muchísimos planetas. Es muy difícil, boludo. Posta encontrarse Sí. al indio, hoy más que nunca, imagino. Sí, por supuesto. Y encima no sé cómo uno reaccionaría en un contexto así. Y es que como cuando te dicen, si te roban, ¿vos qué haces? No, yo me defendería así. No, yo creo que en ese momento lo primero genuino que sale no lo sabes. No lo sabes No, yo realmente. creo que me quedaría paralizado y no me Sí, podría- sí. Es como la emoción te gana y te quedas como todo duro. Es como, pero bueno, por eso a mí me gusta más lo espontáneo, ¿viste? Lo genuino espontáneo. A veces me pasaba, decía, yo sí voy a ver a esta banda. Y a mí me pasó cuando fui a ver a la Kermés, que me quedé y en los segundos antes de que salgan y cuando empezaban a salir, yo lo veía a Dawi, veía a Semilla, y yo me quedaba parado así, viéndolos, y veía a toda la gente enloquecida, y yo aún no podía creer tampoco lo que estaba viendo. Eso me parece que es una locura. Sí, me pasó con Sky y a mí me pasó mucho de emocionarme o de ponerme así como medio sentimental en los Sí. contextos donde veo gente compartiendo el mismo sentimiento en espacios raros, por así decirlo. Yo cuando fui a la exposición de Rocambole de este Recoleta me puse muy contento, una genuinidad de ver cosas evidentemente inéditas para alguien que es un ciudadano a pie, digamos, porque Claro, bueno, para el claro. Rocambole son normales, el chabón Sí, vio, sí, sí. vio todo, pero ver, no sé, las tapas de los discos, los bocetos previos o los que tenían la idea, entradas viejas o flyers viejos que el chabón armaba, los cancioneros, vos decís, qué loco esto, ¿viste? Sí, es una cosa que... Bueno, yo tengo una conocida que se llama Valentina de Rosario, así que le mandamos un saludo, que me contaba, había ido a la exposición de Rocambole que había hecho, y me contaba que cuando él comienza a contar la época de la separación de los redondos, un poco el propio Rocambole se empezaba como a ponerse sentimental, y como que eso hizo quebrar a gente que estaba ahí dentro, y justamente ese sentimiento, eso que vos contás, es real y es fuerte también. A mí ver con gente salir a la calle y ver a alguien que tenga los remeros redondos, a mí me conmueve. Sí. Me pone feliz. Me saca una sonrisa, ¿viste? Como diciendo, qué bien, qué piola. Sí, sí. Me pasa. Y de hecho, a mí me pasó cuando fue el año pasado, que acá en Lomas conmemoramos los 40 años de Gulp, y ya lo hilo con eso. Se armó una masividad de gente en la plaza. Sí, sí, yo Pero- me acuerdo que estuve, fue hermoso.
Boludo, fue una locura. O sea, nosotros ese día tocamos primero nosotros. Sí. Y nosotros, no sé, creo que teníamos 6, 7 meses de banda en ese momento. Y estaba la plaza llena. Y eran todas bandas, si bien Fiesta Rock del País es bastante conocida, pero eran bandas de la zona, bandas dentro de todo que no tienen un renombre muy fuerte. Y sin embargo la gente estaba ahí bancando, la gente se colmó la plaza, estaba llena de gente de bote a bote, como si fuera, no sé, que estaba realmente, no sé, Sky ahí arriba, ¿viste? Y vos decís, esto lo quería Los Redondos, no hay otra cosa. Me acuerdo que el teatro se llenó, las entradas que al teatro. Sí, el teatro estuvo lindo, hermoso. Se habían agotado, no sé, a los 2 minutos que habían salido. Y me acuerdo con mi amigo Gaby que él me contaba, me decía, viste, que me mandaba mensajes de la gente todo el tiempo preguntándole cuándo salían las entradas y cuándo salían y que quiero ir, y que quiero ir, y que quiero ir. Y me dice, boludo, a mí me superó, es algo que no me lo esperaba, que si bien él había hecho lo de Soda Stereo, lo de Los Redondos no había superado. Es que cruza fronteras, realmente. Sí. También por el estilo de público. El ricotero es como más lanzado. Y me parece. Tiene más esa predisposición de ser más así, ¿viste? Sí. Más también embalado si se quiere. Y yo te lo digo porque, bueno, yo justamente en lo que fue ese show, lo que fue como ese evento de los 40 años de Gulp, fue la primera vez que tuve la posibilidad de escuchar música ricotera en vivo, ¿viste? Y yo me acuerdo que bajaba del bondi, me había tomado el tren y después me tomé el bondi, y estaba a 2 cuadras de la plaza, y ya ponerle una cuadra, me acuerdo que se escuchaba a lo lejos Peligros Sensatos, ¿viste? Y ya comenzar a escuchar eso, ya al toque, una vez que entré, una vez que lo escuché, no, esto es otra cosa, decía yo. Eso fue una fiesta. Sí, fue muy lindo. Increíble. Fue para mí de las mejores, como creador, de las mejores experiencias que viví en mi vida lejos. No voy a decir nada, porque ya me contó Gaby, no digo nada. Pero no, realmente difícil de superar o de equiparar ese sentimiento y todo eso que mueve fronteras, que es real. Gente que vino de todos lados a festejar algo que no sabían. Había gente que saca, por ejemplo, el teatro. Yo me acuerdo que Gaby no había contado nada de qué carajos iba a hacer. Claro. Tipo, no dijo nada, no contó nada. Dijo, bueno, vamos a conmemorar los 40 años de Gulp. ¿A qué mierda iba la gente? No sabía. Pero la gente iba igual. Era redondo el hombre y se tiraba de cabeza. Y a mí me pasó lo mismo. Yo, capaz que me quise informar un poco más y no había más. De todos modos me mandé, ¿viste? Porque, o sea, era lo que conmemora a ellos. Y como te digo, ¿no? Sin saber qué, iba por el simple hecho de eso. Sé que me va a gustar. Sí. Están Los Redondos, yo sé que me va a gustar y la verdad que hizo un laburo brillante Gaby ese día. Pero bueno, justamente nos trae a esto. Estamos ahora a 41 años de Gulp. 41 años de la salida del primer disco de estudio de Patricio Rey y su resto de Ricota. Como que fue un antes y un después en 1985. Encima creo que la historia también detrás que tiene el disco, esto, ¿no? Bueno, de la familia Vitale, hay poniendo ahí todo el apoyo. El hecho a mí lo que más loco me parece de todo el disco no es de cómo Los Redondos fueron juntando centavito por centavito, de las canciones que se quedaron afuera, de las canciones que estuvieron a punto de salir que no salieron, sino me parece que lo más loco fue que ese disco está grabado, 2 cosas, que está grabado en una casa. Y la segunda, que los discos, o sea, los vinilos de ese momento que se vendieron, eran hechos a manos por Rocambole. Son las 2 cosas que a mí me parecen insensatas pensadas hoy en día. Es que, bueno, también eso tenemos los argentinos, ¿viste? Que nos las rebuscamos con lo que podemos. Y capaz que uno con toda la tecnología de hoy, o con todo lo que se lleva hoy en día, o se conceba para hacer música, vos lo ves hace 40, 50 años atrás, sí, no lo puedo creer, ¿viste? Pero es con lo que había a mano, y terminó siendo lo que fue. Eso es lo más lindo. Es una locura. Bueno, la verdad que Vital le hizo un bien. Le hizo un bien al rock argentino sin él saberlo. Bueno, la historia es esa, ¿no? Los Redondos venían tocando ya desde el 77, más o menos, 77, 76. Venían tocando en barcitos de La Plata, en barcitos en el interior del país, allá en Salta. Dan un montón de shows, iban juntando manguito, hasta que finalmente juntan la plata como para poder grabar. Claro. No les alcanzaba para un estudio, no sabían dónde concha ir. Era lo que había. Era lo que había, y Lito les ofrece su casa con su home studio para grabar. Los Redondos, con la ayuda de Lito, graban el disco. Hay muchas canciones que se quedan afuera. De hecho, por ejemplo, el Regreso no estuvo a nada de entrar, al final no entra. Sí. Y los discos los tiene que... No es pintar, porque el chabón era como una plasticola que tiraba arriba de los CDs. Y de hecho esto lo cuenta Rocambole, que él dice que cómo no le puedo... Fíjate, no tiene el nombre del disco. Sí. Sino que dice Patricio Rey y Torneto de Ricota, porque dice, yo cómo vendo esto si la gente no sabe quién carajos es Patricio Rey. Claro. Entonces todos los discos dicen Patricio Rey y están todos hechos. No sé cuántos discos sacaron la primera tirada, creo que fueron como 100 o 100 y pico. Sí, una cosa así había sido. Y todos están hechos a mano por Rocambole, y vos decís...
Es una locura. Sí. Que estuvo toda la noche ahí, plan, con la gotita Pero bueno, ahí. evidentemente ellos ya veían algo que los demás no. Sí. Por supuesto. Y pasa, ¿viste? Con las historias, como contás vos. Hace poquito me acuerdo que me contaba mi tía todo lo que es la historia de donde nace lo del Gordo Pierre, que vos contabas justamente bueno, que los Redondos tocaban en barcitos y tocaban en lugarcitos, cómo había surgido toda una época, incluso la época que estaba el soldado en los Redondos, que fue un día de lluvia y un vecino, tocaban en una esquina llamada la Esquina del Sol, si no me equivoco, ya Sí. en Palermo. Sí. Y me acuerdo que fue un día de lluvia, que uno de los vecinos teóricamente se había hinchado las bolas mal de que estén todo el día haciendo quilombo y tira un ladrillazo al lugar rompiendo el techo. Claro, imagínate la lluvia, el techo, y con lo que era la precariedad de eso, se terminó inundando hasta las bolas. Y contaban que igualmente tocaron, mi tía me contaba, me decía, esta es una de las tantas teorías por lo que dicen que los Redondos tienen un 12 aparte, me decía. Porque justamente Bayona miraba cómo el soldado sacaba una zapatilla de electricidad del agua, una cosa que eso pasa, te morís, pero es increíble que lo haya hecho así como si nada, y que bueno, justamente Bayona se enoja, agarra y cierra la puerta de un portazo, y ahí nace como el mito del ventricida. Pero es una de las tantas teorías que me contaba, por ejemplo, mi tía, de que los Redondos, por así decirlo, tienen como un dios aparte, y es una cosa increíble. Sí, es real. De hecho, esta historia la conozco cuando los Redondos por primera vez también tocan en Capital. Se les había inundado todo el Sí. bolillito, tenían la alfombra toda mojada y fue milagroso que eso no haya terminado en una tragedia. Encima, me acuerdo que tenían 2 días para tocar, el primer día tocaron y al segundo día no lo dejaron, lo censuraron. Le dijeron que, bueno, época de dictadura en Argentina, todo lo que era, no sé, mostrar mujeres semidesnudas o cualquier muestra un poco así de libertad, era como mal vista. Entonces, Lo que pasa es que también, justamente como hoy hablábamos de los contextos, los primeros pasos de los Redondos surgían en los contextos que a día de hoy conmemoramos, desde el 24 de marzo. Entonces, de alguna manera, como que ellos encubrían esa música por medio del arte y por medio de ilustraciones, ¿entendés? Y ahí nace el tema todo de las bailarinas y qué sé yo, y pasaba en un evento que había sido, como que yo te digo hoy, como si es un evento de rock, y ellos habían sido partícipes de esto, y me acuerdo que la gente veía, y la mitad estaba contento con la chica, y la otra mitad le revoleaba cosas a las minas, Sí. me acuerdo que las tuvieron que envolver en una manta todos como para hacer una resolución rápida. Y después nunca más, ¿viste? claro, Nunca porque más era tabú el sexo en esa época. Sí. Era tabú, era tipo de esto se guarda para casa, esto de acá no se puede. Como que es cualquier expresión de libertad en un contexto de dominio, de controlación, una doctrina totalmente totalitaria de dictadura. Era evidente que esas cosas no se podían hacer y los Redondos arrancan. De hecho, ya de por sí, el inicio de los Redondos cuentan como estuvieron retenidos un par de veces, o sea, un montón de cuestiones. Sí. Bueno, ya de por sí Sky venía de una familia bastante rica, entonces tenía la familia Bellinson tenía las dos vertientes. Sky, que era perseguido por la dictadura o por los milicos, y el padre de Sky, que al ser un terrateniente de mucha guita, lo perseguía el ERP Claro. y la AAA y todas esas cosas. Entonces, pobre, eran realmente perseguidos en aquella época. Y bueno, todo eso también marca un poco las canciones y las letras, que son bastante contrastatarias para la época, y el sonido también, porque hoy quizá hemos normalizado tipo esto del uso del saxo, del Sí. rock más mezclado con jazz, por así decirlo. En esa época no era común. No, bueno, eso era una de las cosas que sorprendía. Yo tengo un libro que me había regalado mi viejo, que hablaba justamente de los inicios de los Redondos y qué sé yo, y cómo, bueno, hoy en día nos sigue sorprendiendo a mí personalmente, por ejemplo, con Peligro Sensato, que uno arranca con ese tanto, el para pam, y si nos sorprende ahora, yo no me imagino en la época que esa implementación no era algo normal, no ¿Sabes? era cotidiano. Que yo más de una vez me puse en mi cabeza o pensé esto me imagino a un tipo que un día fue a la esquina donde vendían discos y se encontró, ¿qué es esto? Qué Claro. buena la tapa de este disco, me lo voy a llevar, ¿viste? Sin saber qué concha Sí. era. Y lo puso y descubrió todo eso. Que el chabón que por primera vez escuchó Los Redondos cuando recién empezaban. Yo me pongo en la cabeza de ese loco, ¿le habrá gustado, no le habrá gustado? ¿Qué habrá pensado, qué habrá sentido? Porque claro, hoy hay una aceptación detrás. O sea, en un momento Los Redondos fue la banda nueva que había que descubrir. Ese tipo que fue a la disquería de la esquina de la casa, Claro. del barrio, y vio el disco ese verde con blanco y dijo, me lo voy a llevar a ver qué onda. Y escuchó probó eso. y sí. Es súper loco pensarlo. Tipo, ¿qué habrá pasado? A mí, yo te digo, me gustaría poder algún día, si es que siguen vivos, hablar con esas personas que eran contemporáneos de esa época y que un día dijeron, bueno, a ver, ¿cómo suena esto? Y por ejemplo, yo tengo a mi abuelo no es ricotero, él es más de soda, ¿viste?
Pero bueno, él estuvo cuando Los Redondos estuvieron en Lanús en el 92. Hace poquito. Sí, y yo me acuerdo que él me cuenta, porque siempre estuvo más del lado de la música, pero más del lado objetivo, siempre contamos más metido, tenía una banda que se llama La Suburban que hacían reggae, ¿viste? Y me contaba que no sonaba muy bien el lugar en sí, que hace poquito había estado, no me acuerdo quién es que había estado, pero también había sonado medio mal. Pero yo lo miro, viste, es un recital que se puede encontrar en YouTube, está en YouTube. Yo lo miro el recital y digo, qué lindo haber estado ahí, haber vivido eso, viste. Y yo por eso cuando miro a gente contemporánea al inicio de este delito, yo lo veo con un montón de respeto. No, es que tienen un capital cultural muy amplio. Sí. O sea, son afortunados, evidentemente, de por haber vivido toda esa experiencia. Pero nada, a mí me parece súper loco, ¿viste? El loco que fue una disquería y se llevó ese disco, Sí, no sí. sabiendo qué carajo se iban a contar. Porque antes era muy normal, ¿viste? Agarrar disco cualquiera y llevártelo a ver qué onda. Es como... Posta, realmente en ese momento los chabones no eran conocidos. Los Redondos rompen el ámbito, vamos a decir, de popularidad entre muchas comillas en octubre. Que es el año Sí. de hecho, ya de por sí, Gulp fue bastante bien recibido, que incluso les sorprendió a los propios Redondos lo que habían generado, pues no se esperaban para nada que les vaya tan bien como para poder juntar guita y volver a grabar otro disco. No se lo esperaban para nada. Sí, es que, bueno, como decís vos, yo creo que en ese momento es hacer una apuesta por lo que a uno le gusta. Con la suerte de que, bueno, ha salido bien la apuesta, y muchísimo mejor de lo que se esperaba. Y también, yo me acuerdo en el libro que leía, contaba cómo había sido el impacto, contaba la historia que vos contás, que le suspendieron una segunda fecha en sus inicios, y el impacto que tenían, bueno, lo que era esa época, lo que era esa gente, y yo creo que hoy en día no existe algo que nos dé ese impacto, o al menos en 18 años que tengo de vida, nunca había algo nuevo que dé ese impacto. Relacionado con Gulp, una de las historias más inverosímiles, pero reales, es que los Redondos, bueno, ya eran contestatarios de todo ámbito. De hecho, ya su manager era mujer, una época donde el machismo, si hoy en día pensamos que vivimos en una sociedad machista, imagínate en los 80, 90, encima ya al final, ya sin dictadura, pero con los rezagos todavía ahí dando vueltas por la sociedad, con mucha gente que decía, bueno, que bueno los milicos. Sí, De hecho, en octubre ahí lo grafican. Que Poli, siendo mujer, sea la manager, era un golpe de efecto. De hecho, lo ha contado Poli, lo contó Sky, de que los chabones de traje que venían a tratar de negociar con ellos se sorprendían a encontrarse una mujer siendo la que manejaba los números. Pero la historia la más graciosa relacionada con Gulp es que los locos iban a presentar en el Astros el disco, iban a presentar en el Astros el disco, y que al final le habían dicho que sí, era el Astros, todo piola, y de la nada le cancelan la fecha para que toque Valeria Lynch. Y esto hace que se queden sin lugar donde presentarlo, y Poli se acuerda de Chaván, de Chaván padre, no Chaván hijo, se acuerda de Chaván padre, lo llama y terminan tocando en Cemento. Y en ese momento Cemento no era cuna del rock, sino que era, creo que era, no me acuerdo si era tango o folclore, pero era otra cosa que tocaban. Sí, era ahí. otro palo, sí. Era otro palo, no tocaban rock. Sí. La primera banda de rock como tal, que toca en Cemento, es Los Redondos. Y a partir de ahí, Cemento se convierte en un emblema del rock. Todo por una casualidad, porque Los Redondos iban a tocar en otro lado, le sacan la fecha por Valeria Lynch y terminan dando una vuelta a ver dónde carajo lo meten y terminan en Cemento. Y después, bueno, no se olvide, digo que hoy en día recordamos Cemento como algo histórico, Sí, ¿viste? Y en ese momento no era... No era nada. No. No era. Encima creo, por lo menos esto ya es un recuerdo que tengo de haber visto una obra redonda, que la obra teatral que ponen en pantalla, cuentan que a Chaván no le gustaba el rock. A Chaván padre no le gustaba el rock y bueno, se dio por una cuestión de que hacerle un favor a Poli y a la banda, más que por otra cosa. Y termina después siendo Cemento el emblema del rock argentino y el famoso dicho yo te sigo desde Cemento, ¿no? Claro. Es súper loco, ¿viste? Toda esa vuelta de tuerca y todas esas historias que terminan armando una épica detrás de Los Redondos, que no tienen una historia normal. No, para nada, no. No son una banda normal en todo aspecto. Son como, yo creo que Los Redondos son esa graficación, por así decirlo, ¿viste? Ese que labura, que va y un día capaz que se te rompe esta boludez y llegas tarde al laburo. Tipos que iban remando, pero remando en dulce de leche prácticamente. Y de repente, por A o por B, o queriendo no, terminás llegando donde tenés que llegar. Yo creo que hay un poco de destino, ¿viste? Cuando vos estás dicho, cuando vos estás tocado por la varita para hacer algo, se da. Bueno, pero también es la perseverancia, ¿no? Sí, ¿Cuántos, después de tantos quilombos, hubiesen bajado del barco? Sí. O mismo también, muchas bandas, después de que salió Gulp y que vieron, muchas bandas no, perdón, muchas productoras, después de que vieron que salió Gulp y que se armó todo este revuelo, que para lo que era una banda nueva
hayan tenido un éxito, sí, no a la altura de Charlie y de Spinetta, que eran los reyes de la época, Claro. pero sí un éxito para lo que era una banda under, que querían firmar a Los Redondos, querían sumarlo a su ciclo discográfico y fueron ahí donde marcaron ese idiosincrasia, donde Poli se paró y dijo, nosotros somos independientes. Y es que, bueno, eso también ha sido muy llamativo desde el momento uno, ¿no? De la independencia que tuvieron ellos, del manejo que tuvieron ellos. Eso también fue siempre algo que golpeó y que justamente va por ese lado, ¿viste? Como decís vos, el tema de la perseverancia, de la constancia. Yo hay un caso que me hiciste recordar, hace poquito hablaba con mi primo, él estuvo un tiempo que laburaba en una fábrica, ¿viste? Y me dice, yo no lo recuerdo mal o no lo recuerdo porque yo me imagino a cualquier otro o alguno de nosotros, incluso yo, hablando de mí, me decía, vos estás un día en el laburo que yo hice durante el tiempo que estuve y te dan ganas de llorar, me decía. Y yo creo que también va desde el lado de los redondos propios, yo creo, de bancarse los palazos, de bancarse esas caídas, porque decir, cualquiera que haya estado en nuestro lado, yo creo que no se bancaba todo lo que nos bancamos nosotros. No, yo creo que mucho más por ejemplo, en el pensamiento de hoy en día, donde hay muy poca tolerancia al fracaso, Sí. dicen bajado los brazos a pleno. No sé si era propio de esa idiosincrasia de una juventud que se había bancado los palazos, que había vivido 3 golpes de dictadura, del 70 al 80 y pico, la persecución, los cambios de gobierno. Sí. O sea, había habido un montón de alborotamientos en la política y en la sociedad tan grandes que por ahí le agregó una tolerancia extra, pero sí, evidentemente, bancaron un montón de palazos que no sé cuántos estuvieron preparados para Y yo creo que hacerlo. también, porque capaz que algunos lo pueden ver como expresión de rebeldía en ese Sí, momento, ¿no? sí. También. Pero me parece que está bueno que ellos, nosotros nos queremos dar a conocer con esto, nosotros somos esto, y porque a una persona no le guste, una persona no crea correcto, nosotros entendemos que lo que hacemos está bueno y seguimos adelante con esto. Eso me parece muy bueno. Y como vos hablas del fracaso, a mí, yo siempre recuerdo a mí una canción que me gusta mucho de Las Pastillas del Abuelo que se llama Enano, que dice, un fracaso no siempre es perder, ¿viste? Sí. Y para mí es tal cual, no es solamente el hecho de qué tantas ganas vos tengas de algo, sino es que tanta perseverancia tengas y cuántos golpes estás como cargado a soportar, digamos. por así Sí, decirlo. cuánto huevo le pongas a la vida, Sí, ¿no? Cuántas sí. ganas. Es una cuestión de eso. Y de hecho, los redondos sufrieron mucho el hecho de no venderse, de ser independientes. De hecho, es una crítica que después hacen justamente en el disco que dentro de poco cumpleaños, el 9 de mayo del Sí. 88, que sale Un Bayón para el Ojo Idiota, en Vamos las Bandas, con esas frases irónicas de cuánto vale ser la banda nueva, cuánto Sí, vale todo lo registrado, cuando el cielo llega tan mal que te condena, como hablando un poco de los que se entregan, los que se venden y también los que se la creen. Cuando el cielo llega, ¿qué tan mal es lo que te condena? ¿Hasta Claro. dónde te come el ego? Sí. Es un poco la crítica que los redondos han tenido todo el tiempo y bueno, por algo después sucedió todo lo que sucedió, ¿no? Lo de Walter, la persecución que tuvieron, con que llega al límite con la censura en Olavarría, allá cerca de los 2000, o sea, Sí, sí. han tenido esos eventos y todo tiene que ver al fin y al cabo con hacer, como diría la renga, ese caminito al costado del mundo. Claro. Bueno, pero como decíamos al comienzo, evidentemente algo había ahí, ¿viste? Que la gente lo notaba, que ellos lo veían y que el entorno se veía justamente por la cantidad de cosas que han pasado, la cantidad de cosas que han sufrido y que ellos seguían estando ahí y que como que un poco sin decirlo todos eran conscientes que algo había y que había algo más allá de simplemente un poco de música. Sí, sí. Es una cuestión que pasa, por eso transgiversa tanto en las épocas, en los Sí, años, a re. día de hoy. Y creo que los redondos te muestran una época argentina distinta. Si bien muchos artistas lo hacen, como por ejemplo, no sé, Charly García con Clics Modernos te presenta mucho lo que eran los 80, casi 90 en Argentina, los redondos también. Yo siempre de octubre, por ejemplo, no sé, destaco frases como la de los nuevos juegos volvieron y están rodando cine de terror. Sí, En sí, Boca sí. en el tiro libre, los buenos volvieron y están rodando cine de terror, haciendo cuenta de que, bueno, supuestamente volvió la democracia, Claro. que también era la mejor del mundo y están, bueno, con la racia, con un montón de cosas, haciendo quilombo en la calle. No vas a esperar que enfríen a tu amigo, haciendo referencia a la gente que También. pedía que vuelvan los milicos, que no vas a esperar, que te mataron a tu amigo, no vas a esperar por lo menos que esté un poco frío para Sí, sí, sí. empezar a pedir a los milicos. Bueno, muchas cuestiones que los redondos grafican en las canciones y que tienen ese sabor a historia argentina. Y bueno, la verdad que es también eso, o sea, si bien es cierto que quienes lo vivieron en carne propia
llevan algo de historia y seguramente un poco más de conocimiento que el que lo ve después. Pero pasa de la misma manera. Yo también, como decía Charlie, yo para mí Charlie lo tengo, viste, bastante arriba. Para mí es el mejor. Y justamente como él encontraba la lírica poética de poder expresar cosas que pasen desapercibidas de un lado legal, ¿no? Porque bueno, en la época de Charlie, con todo el exilio y todas estas situaciones, era difícil, pero era increíble cómo el tipo encontraba la manera de poder expresar lo que quería dentro de un método que no le afecte a su persona. Y así también como fue después, más adelante, con el tema de los redondos. Y eso yo lo destaco mucho y me parece que es una cosa increíble. Bueno, lo tiraba un poquito por arriba. Ahora, en un par de días, hoy 5 en 4 días, creo que cae sábados. Sábado o domingo, pero no importa. Sábado o domingo cae el aniversario de Un Bayón para el Ojo Idiota. Sí. Para muchos, uno de los mejores discos de Patricio Rey, por lo menos en cuanto al laburo de Rocambole, es excelente. Sí, es sublime. El bebé con el antifaz es de los más iconográficos. ¿Qué habrá pensado como para pensar que el reflejo de eso sea eso? O sea, esa imagen, esa ilustración que él hace, es una cosa que yo la pienso y no se me ocurre nunca. No, imposible, boludo, imposible. Pero sí, muy, muy icónico de Los Redondos esa etapa de disco que bueno, puede hacer referencia a muchísimas cosas, pero que trae lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Para muchos, y hay como una especie de entendimiento de todos, la mejor canción de Los Redondos, todo un palo. Y lo que pasa es que hay cosas que están separadas. Yo a veces me acuerdo cuando como te decía hoy, cuando me preguntan un tema, es como que todo un palo está en otra vara, ¿viste? Sí. A pesar de ser que ya hubo un cambio en el saxo en esa época, se siguió manteniendo muy bien. Yo creo que Dawi ha sido un sucesor excelente de Cruz. Y bueno, evidentemente crearon ese tema. Esos 7 minutos son 7 minutos, pero es como que estás en una misa rezando el Padre Nuestro realmente. Es una cosa... Sí. Y tiene canciones con frases icónicas, vencedores, vencidos. Justo recién, cuando venía para acá, venía leyendo un libro que habla de los grafitis, que habla de cómo la gente tiende a plantar en las paredes esos reclamos que por ahí están al rango de la sociedad o que están a la vista de todos, pero que nadie quiere escuchar y que en la clandestinidad de la noche los reflejan en una pintada, una pared. Y justamente, Vencedores Vencidos, me voy corriendo a ver qué escribe la banda de mi calle. Como que de cierta manera jugando con eso de voy a encontrar en la pared ese reclamo de la gente que me acompaña, ese grito de protesta, que bueno, lo vemos ahí también en las paredes, un montón de reclamos sociales que por ahí no se hacen, gritándolo con un altavoz en la calle, pero después en la tarde te levantaste, te fuiste a tomar el bondi y en la parada justo hay un escrito ahí que dice, nos estamos cagando de hambre, por tirar un ejemplo, ¿no? Claro, es que bueno, es lo que yo también trataba de expresar con el tema de actos de rebeldía, por así decirlo. Viste que Indio decía que a veces en las mentes un poco confusas de los jóvenes se podía encontrar más que de los ya más grandes, viste, que un poco los reprimían. Y yo creo que a veces, justamente en ese propio acto de rebeldía, se puede encontrar más verdades o más muestras de la realidad que en otros lados, tal vez un poco más regios, viste, por llamarlo de algún modo. Y eso me parece que también... Y hay muchas bandas que lo tratan de expresar y no llega. Yo, como te comentaba al comienzo, que escucho también Tan Biónica, hay un poco de poder expresar la rebeldía en el primer disco que hacen ellos, pero no, ni cerca, ¿no?, de expresarlo como lo hacen Los Redondos. Pero bueno, salvando esas distancias, como que está también esa búsqueda. Bueno, pero sin dudas, Un Bayón es uno de los mejores discos. Bueno, para este programa tiene importancia aparte, porque tiene la canción que nos da nombre. Pero mirá, yo estoy leyendo acá los títulos de las canciones, no hay ninguno que no sea un temazo. Masacre en el Puticlub, Noticia de ayer, Aquella solitaria vaca cubana, Todo presos políticos, Vencedores vencidos, Vamos las bandas, Ella debe estar tan linda, Todo un palo. Me quedo, por ejemplo, con Aquella solitaria vaca cubana, hablando en el contexto político. Me parece interesante cómo de cierta manera el Indio, por lo que yo entiendo, insisto, esto es una interpretación mía. Claro. En esa canción habla de cómo Cuba comunista queda solo en el programa de Latinoamérica, Sudamérica, América en general, al lado de, bueno, el parte del imperialismo, contexto pleno de Guerra Fría en el 88. Yo entiendo que el Indio habla de eso y creo que es bastante obvio que viene por ahí la mano. Bueno, como antes de la interpretación, hay algunos que sí, tal vez que es un poco más obvio. Y a mí me pasaba, yo la primera vez que escuché el disco de corrido, me acuerdo, estaba en el colectivo, tenía un viaje largo, digo, me voy a escuchar este disco. Me puse Un Bayón y fue una locura. Yo digo, para mí está meticulosamente armado el tema que abre, el que le sigue y con el que cierra. O sea, porque vos sabrás con Masacre que arranca pim, pim, pim. Y después vos te vas llevando, vas viajando, vas subiendo, bajando y lo cerrás con todo un palo. Para mí eso fue... Yo la primera vez que lo experimenté me pareció una locura.
No es porque lo haya dicho el indio, pero coincido 100%. El solo de Sky de todo un palo Sí, es del mejor de los Sí, Redondos. sí, sí. Y me atrevería a decir que de los mejores de la historia del rock argentino. Para mí, bueno, como si no es justamente porque lo haya dicho el Mister propio, pero objetivamente es un terrible solo. Yo creo que Sky tiene una locura de solos, capaz que ni conocidos por la gente. Yo soy fanático personal de Buenas Noticias, ¿viste? Cómo juega Sky con las notas en ese tema me parece sublime. Y a veces la gente se sorprende cuando yo hago un top 3. Capaz que pongo Buenas Noticias y algunos se sorprenden. Pero no, sí, el solo de todo un palo en general es como una conformación de lo que está bien, ¿viste? Es así. A mí un solo me gusta mucho, el de Sky, quédate con el que quieras, con el primero o con el segundo de Salando las Heridas. Sí, no, sí. Es un solazo. La oscuridad que maneja. Yo creo que me pasó la primera vez que pude vivir Salando las Heridas en vivo y que no era tocado por Sky igualmente. A mí Salando es un tema que me llega muy fuerte. Yo cuando llega justamente ese estribillo de gritar Salando las Heridas, para mí es como, ¿viste esa gente que va a protestar a un sitio enfrente de la Casa Rosada de pronto y empiezan a gritar como un aullido de justicia, por así decirlo? A mí con Salando las Heridas me pasa eso. Cuando yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, gritaba la parte de Salando las Heridas y era como un descargo que yo le decía a mi tía. Nunca me pasó de descargar tanto dentro de una canción. O sea, me parece una cosa increíble. Es ese grito que te sale tipo de acá, de Sí, las tripas, boludo. sí. Sale y lo vomitás. Ese grito que lo vomitás. Sí, es una cosa. Yo te contaba, por ejemplo, yo conozco una persona que es muy cercana a mí, hoy en día ya es familia. Tenía muchos problemas, ¿viste? Una persona que yo quiero mucho. Entonces yo estuve siempre detrás de ayudarla a que pueda subsanar esos problemas que ella tenía. Y justamente por sus propios problemas me termina dañando a mí. Y de ahí ella, sabes, consciente, nace esto de salando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. Yo siempre le dediqué esa frase, porque como salando sus heridas por sus propios problemas, me termina jodiendo a mí. Capaz una interpretación que uno ni se imagina, ¿no? en su punto de vista. Pero cuando digo, cuento esa canción es como un grito del día a día, del que lucha, ¿viste? Del día a pie, que quiere eso. Es como liberar un peso, ¿viste? Sí. ¿No? Te sacás un peso de encima cuando lo podés gritar y también esos son como para contextos muy específicos, ¿viste? Sí, Como sí, que sí. no es todos los días que escuchás No, esa no. canción, es el momento. Es ese momento, es como, ya hay temas que arrancan y como que vos, no es por decirlo de alguna manera, como te derretís, como que vos entrás completamente en eso. Me pasa de ver videos, y en videos, imagínate, ni siquiera en vivo, cuando por ejemplo, te doy un ejemplo, Tandil, que estaba indio, y de repente y se escucha el ruido de toda la gente, como el estadio se va cayendo como lo percibís. O propio hay un video que yo había publicado en mi página de los fundamentalistas ya, haciendo motorcico. La reacción de la gente te dejan claro lo que es. Yo tuve la posibilidad de vivir motorcico con la kermés. Es una cosa impresionante. A mí, por ejemplo, Los Redondos no me pega tanto del lado emocional, pero cuando arranca Motorcico, al menos yo le veo como que habla, como esto de que habla de la muerte o esto que algunos dicen, ¿viste? Yo los veo como desde ese lado. Arranque como que me descarga, me agarra como una cosa que no te puedo explicar. Es que es eso, el resumen es eso, son sensaciones que no se pueden explicar, solo las entiende el que las puede sentir. Sí. Por ahí nosotros acá hablando entendemos más o menos por dónde va, por ahí uno que no le gusta los reos de escuchando el programa dice, y no sé a dónde va esto, ¿no? Como que Claro. lo tenés que sentir. Es como la pasión por tu equipo, no podés explicar Sí. por qué sos hincha, en mi caso hincha de Temperley, yo no puedo explicar por qué porque lo sos. Es porque me nace, lo siento y cuando toco las paredes del Belanger a mí se me alborota el corazón. Es que por algún lado tiene que llegar. A mí Sí. me pasa con Los Redondos, por ejemplo. No tenía ricoteros en mi cotidianidad. Y yo, por ejemplo, yo soy hincha de Lanús. Está bien, mi abuelo es hincha de Lanús, pero yo conocí el fútbol por Boca. Y sin embargo, a mí me llegó Lanús, ¿viste? Sí. Para mí lo que te llega es porque te tenía que llegar, ¿viste? Total, a mí me pasa lo mismo. Mi familia son todos bosteros, mi tío es bostero, mi vieja es bostera, la pareja de mi vieja es bostera, o sea, mi familia son todos bosteros. Y yo soy de Temperley. Claro. Pero me enamoré del club. Y yo me acuerdo que, de hecho, el día que yo dije, yo soy hincha de Temperley, fue cuando Temperley le gana la final a Platense para ascender a la B Nacional. Sí. Y ese día me quebré, me puse a llorar como... Era chico yo igualmente, pero me puse a llorar desconsoladamente y ahí dije, yo soy hincha de Temperley, porque esto nunca me lo generó en nada. Claro. Y fue como, bueno, listo. Acá Es empezó el que uno cuando descubre, ¿viste? Cómo te llega algo, a veces las cosas te las hace entender lo que uno genera, ¿viste? O a veces vos ves un club
Es como ver, no sé, la persona que vos decís, este es el amor de mi vida. Es una persona que vos mirás a los ojos y decís, no sentí nunca nada con alguien lo que me estás sintiendo vos. Y con el club te pasa lo mismo. A mí con Lanús me pasó lo mismo. Mi viejo me llevó un montón de lados de muy chico. Yo de muy chico nunca me gustó nada. Ahora de grande soy fanático mal de todas esas cosas que llevo con mi viejo. Igualmente yo creo que el fútbol lo comparto con mi abuelo, ¿no? Lo vemos desde siempre. Hace poquito que fue la final, me acuerdo que justo mi hermana de prepo, y yo le voy a agradecer toda la vida, pero de prepo grabó un audio cuando viene el gol de Aquino. Y se nos escucha a nosotros a los gritos, gritando gol desaforada. Y yo lo escucho y cada vez que lo escucho lloro. Es una cuestión muy emocionante. Sí, Y evidentemente, a mí me gusta esto porque nadie me hace sentir lo que me hace sentir vos. Totalmente. Y los redondos tienen esa ligación. De hecho, hay una bandera en la cancha de Temperley que es la foto del Diego y al lado dice en este día y cada día. Sí. O sea, también esa ligación entre los redondos y sí te acompaña un poco lo que fue la futbolización del rock de aquella época donde, bueno, el aguante se tenía que demostrar y donde se armó esta pelea, ¿viste? Gracias a Dios eso ya no existe más. La pelea de esto de, como vos te gusta Soda Stereo, no te puede gustar los redondos y no te los redondos, que era muy retrógrado. Sí, era llevar esa bronca o ese odio o esa rivalidad del fútbol a la música. Donde si te gustaba esto, no te puede gustar lo otro. Y si te gusta lo otro, no te puede gustar esto. Y lo que pasa es que cuando va más allá de un lado humano, a mí me gusta mucho que ha habido mucha concientización a lo largo del tiempo. Pero bueno, como dicen, para mí, por ejemplo, Cromañón fue una bomba de tiempo. También ahí que se demostraba, viste, que yo me acuerdo, la gente contaba, o a veces hablaba con gente que me contaba. Esa época lo que garpaba, no sé si llamarlo garpaba, pero lo que se tenía en cuenta era la banda que hacía más agite. Sí. Y en la búsqueda de la banda que hacía más agite, bueno, después te pueden terminar pasando cosas. Porque le pasó a Callejero, le podría haber pasado a otra banda que toque ese día, ¿viste? Es así. Pero bueno, me parece bueno que ya sea en un contexto como exaltado o más cotidiano, que la concientización exista, ¿viste? Sí, tarde o temprano. Yo siempre digo lo mismo, los políticos corruptos que existen y lamentablemente van a existir. Y así como existió un hijo de puta en la ciudad autónoma de Buenos Aires que permitió que muchísimos boliches abran sin habilitación y que finalmente terminó siendo Aníbal Ibarra el que terminó siendo el responsable de la muerte de casi 200 chicos y demás, si contamos a todos los que se han quitado la vida en este último tiempo. Por ahí el día de mañana, Dios no lo quiera, es hijo de puta de Jorge Macri, que es un hijo de puta, pero por otras cosas. Pero quizás el día de mañana de Jorge Macri, porque siguen abriendo boliches sin habilitación y hemos tenido esa sensación, no se dirá, tomarnos un avión en un lugar, mirá, sí. Y lo que pasa es que... el lugar como que me parece que está medio. Lo ves medio de reojo, ¿viste? Sí. Es que por más que te quieran, para mí los políticos, por más que te lo quieran compartir o percibir como que yo soy uno más de ustedes, eso jamás va a ser así porque nunca lo ven de ese modo. Primeramente, nunca va a comparar al ciudadano desde un lado humano, ¿no? Primeramente, ¿qué aporte hace vos a la sociedad y económicamente acá? Entonces, eso primeramente es una falacia total, que siempre te van a mentir. Y lamentablemente somos nosotros los que nos toca padecer eso. Sí, obvio. Imagínate cómo tuvimos que perder a 200 chicos para que nos demos cuenta de que las cosas estaban haciendo como el culo, o sea, a ese punto. Es como que siempre la Argentina está en ese sentido atada con alambre y hasta que no pase algo no lo vamos a cambiar. Bueno, pasó con los redondos. Tuvieron que matar a Walter para que nos demos cuenta que había una raza que se llevaba a los pibes, que se chupaba a los pibes y para que por lo menos hoy en día la policía no pueda estar con armas de fuego en alrededor de un recital. Pero fíjate, tuvieron que matar a uno para que pasara el cambio. Es que por eso a veces parece que las personas esperan a que pase justamente algo tan dantesco que haga que haya que tomar medidas. Para mí es una ridiculización. Yo eso lo pienso de que soy chico. Yo me acuerdo siempre había una avenida cerca de casa y pasaban los colectivos y había una esquina donde la calle era un desastre, pero los bondi pasaban a 60. Era un desastre la calle. Yo digo, ¿qué van a esperar? Acá hay una tragedia para arreglar esta calle. Y sí, pasó así. Y me acuerdo que había chocado un bondi, se armó un quilombón y a partir de ahí lo arreglaron. Me parece increíble ese manejo en todo sitio, no solamente acá. Sí, totalmente eso está presente en todo aspecto y bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día, ¿qué carajo hoy en día está tan normalizado que hasta que termine pasando algo? Para mí, lo que está muy normalizado es el tema de cómo se sale de los shows. De hecho, lo hablábamos con Chochi recién fuera de aire. Se sale muy mal de la mayoría de los recitales, ¿viste? Como, por ejemplo, me pasó cuando fui a ver a River, había una sola puerta para salir al campo. Y éramos, medio palo de empezar en el campo. La verdad que, ¿no? Sí, bueno, eso lo vivimos, por ejemplo, mi tía que estuvo en la Barría lo vivió. Eso yo creo que fue una gran muestra de la negligencia que hay en muchísimos aspectos acá en este país siempre. Sí. Y como decís vos,
Para mí también es porque nosotros mismos aceptamos o estamos mal acostumbrados a cosas que tal vez no están buenas. Sí. Me pasa a la gente hasta que va al extranjero y que va a otro país y dice, che, ¿cómo se manejan acá? Y se sorprenden. Y capaz que para ellos eso es normal. Sí. Pero nosotros estamos tan mal acostumbrados a Sí. que se nos trate de una manera tan vulgar Sí. que justamente soportamos cosas que otro que lo ve afuera dice, esto es inadmisible. ¿Tu tío estuvo en la barriga? Sí. ¿Cómo fue? Porque, bueno, algo muy gracioso y hay una desinformación enorme porque mucha gente fuera del ámbito del rock piensa que la barriga prácticamente fue como un holocausto de rolingas que pusieron ahí, no sé, Sí, y tiraron una bomba y se murieron todos, cuando en realidad, si bien hubo muchos problemas de desorganización, hubo gente que lamentablemente falleció, pero por cuestiones totalmente ajenas. Creo Sí, que las dos sí. personas que fallecieron fueron por sobredosis de sustancias, que igualmente no tiene por qué suceder, pero bueno, lamentablemente fue lo que pasó. Y no murieron 100 y pico de personas No, como no, tantas para veces nada, para dijeron. nada. ¿Cómo fue para tu tía el darse cuenta? Porque lo que me cuenta mucha gente que fue a la barriga es que Sí. allá no había señal, no había nada, y que se enteraron de todo lo que se decía cuando más o menos llegaron a un punto tranquilo, digamos. Más o menos dentro de ese rango, ¿viste? Sí. Ella me contaba, porque yo, a algunas personas en la página me contaban que había como un cierto ambiente medio turbio, me decían, ¿viste? Y otras que no, que era la fiesta de siempre. Lo que golpeó, ella me contaba, lo que nos golpeó de pronto, de a priori, fue la cantidad de gente. Había muchísima gente que nunca lo habían vivido así. Ellos siempre se mantienen juntos, ¿viste? Y también me decía, no había señal, y me contaba que después, cuando vuelven, y cuando se van, se habían vuelto incluso, sus grupos se habían vuelto divididos incluso, me contaba que justamente, después uno llega después, ¿viste? También convengamos que la comunicación, y si te perdías ahí, olvidate. Sí, sí, sí. Entre toda la gente, entre la poca señal, ya está. Sí, te agarraba el miedo porque, claro, vos prendías la tele y decías, no, una banda de muertos, una banda de Sí. incidentes, que en realidad no era lo que había pasado. Y bueno, esto pasa siempre. El periodismo te quiere vender el panfleto que más te guste para que vos compres y te quedes mirando la Sí. tele con el noticiero 245 horas. Y encima con un periodismo que siempre estuvo enemistado con los redondos, desde siempre, desde que Sí. aparecieron hasta que el indio no esté más, van a seguir enemistados. Incluso, sí. Sí, y el día que el indio no esté van a decir, no, mira qué grande que era este tipo. Y lo hubiese dicho Y- cuando estaba vivo, la concha de tu madre. Claro. ¿Cómo pasa con todos? Es así. Me pasaba, yo por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que nada que ver. Hace poco me vi la temporada 4 del Encargado que hace Franchella. Sí. Y justamente durante toda la serie al tipo lo denigran y los propios personajes, cuando el tipo supuestamente se está por morir, como que todos lo ponen en el lugar que él siempre quiso estar. Y es un ciclo que pasa en la vida. Hay muchas teorías, por ejemplo, algunos dicen que en cuanto se nos vaya Indio, de pronto empiezan a despegar un montón de contenido, de imágenes propias de shows de él y qué sé yo. Pero bueno, son cosas que no podemos saber y que hay que demostrar en vida lo que uno Sí. quiere dar. No hay que vender. Es obvio que ellos, obviamente, la televisión es lo que venden y bueno, por eso siguen existiendo. Pero Eso no va a terminar nunca. ¿Cuál es la anécdota más loca o tu anécdota favorita que tengas relacionada con los redondos? yo tengo O con dos. el indio, con cualquiera. No, tengo dos. Una que me había contado mi tía. Ya contaba, se iban siempre a todos lados. Desde el 98 de Racing fueron a todos lados. Me contaba, viste, en esa época pasaba de todo. O sea, en esa época ella tenía compañeros que ponen, no sé, a la pareja, no, tengo que hacer doble turno, viste. Y una vuelta, me acuerdo, me contaba, estaban en La Plata para ver al indio. Me acuerdo que no sé si fue en el primero o en el segundo, en la segunda gira de él, de ahí en La Plata. Y tienen un muchacho, me decía, vos es increíble, vos al tipo lo veías de camisa y después lo tenías en el medio del pogo pogueando y el tipo volvió sin una zapatilla y sin un diente a la casa y todo golpeado. Yo no sé qué le habrá dicho a la mujer, evidentemente el laburo así no habrá venido. Que le había surgido. Y en el transcurso, creo que fue 2011, creo que Salta, 2011, me acuerdo que me contaba una muchachita que ellos habían juntado entre todos como para viajar en una combi, pero de lo más precario que había, ni baño, ni nada. Y me acuerdo que había un olor medio raro, ¿viste? Y se fijó en una mochila de una de las muchachitas que había ahí. La tipa se había traído un pollo, que vos te comprás, ¿viste? Que vos te comprás en la carnicería, más un pollo. Sí. Tenía el pollo, ¿viste? Que el calor que hacía adentro, Sí. el pollo se estaba derritiendo. Y la tipa tenía el pollo ahí pidiendo por favor a alguien que le haga espacio en la hielera. Y la gente no se lo hacía porque primero te contamina todas las botellas, ¿viste? Ni en pedo. Yo le digo, no tengo espacio. O sea, la mina llevó un pollo para cocinar donde No, llegaba. no sé, evidentemente lo comió. Yo no sé si... No, no hay datos de que la pina le haya pasado nada. Pero totalmente... Yo que me parece que esta tipa bien de la cabeza no estaba.
No, ponete una relija a la mina de Claro. cocinara cuando llegara, boludo, no. No, pero a mí yo me llevo a comer eso, me una intoxicación de la puta madre. Sí, pero olvidate, boludo, olvidate. Sí, no, y hace poquito había una que surgió justo el mismo día que iba yo, que yo me lo contaba una seguidora y yo no podía creer, me dice, ya estábamos adentro del estadio, me dice, la fila de los baños químicos estaba explotada, y estábamos ahí esperando, y yo de repente, me dice así con todo respeto, ¿no? Me dice, yo de repente empiezo a sentir un calentito, me dice en la pierna mía, y veo que la gente se empieza a abrir, y resulta que la mina de atrás, mamada hasta la hostia, se terminó haciendo pis encima y era la tipa, y alrededor toda la gente haciendo un círculo de la tipa con la orina alrededor de ella, y me dice, yo me increíble que no lo vi porque ella estaba muy cerca mío ahí en ese show. Yo le escuchaba esa cosa y decía, y me imagino a la mina, me dice, no, yo estaba con una bronca, le digo, no, yo llego a estar vos en tu lado, me mean en el pantalón, y dice, no, es una cosa, sí. A mi tío le pasó, no yendo a ver Los Redondos ni a nada de Los Funda, pero sí le pasó yendo a ver a La Renga, Sí. que le vomitaron la espalda. Estaba cerca de la valla y atrás tenía un loco que se ve que se había fumado todo, comido todo y tomado todo. Sí, lo que no había. Y que venía y lo vomitó al chabón. No, ahora que me acuerdo, no lo vomitó a él, lo vomitó al que tenía al lado. O sea, al lado de él lo vomitaron y salpicó un poquito, pero me dijo que el olor a ese vómito del escabio, del faso y de la comida, que andás a con un asado Sí. seguro, lo volteó y se tuvo que ir para atrás porque se estaba por Mirá. descomponer del olor de ese vómito, boludo. Bueno, a mí me pasó una vuelta también. A veces te descompone, porque realmente te descompone. A veces cuando sentís un olor así, me pasó una vuelta de estar en un recital que había un muchacho al lado mío, hasta las bolas, mal. Y el tipo, olvídate, arrancó a cobrar, estábamos No, todos ahí, tremendo. y no lo ayudaba a nadie, pobre, pero bueno, el tipo se ve que lo conocían. Y el tipo estaba ahí quebrando y ya también ese olor ya te revuelve un poco el estómago y o lo soportás o ves qué haces para tratar de que a vos tampoco te agarre ganas de vomitar por culpa del otro, ¿viste? No, es terrible, es terrible. Sí. Increíblemente, aunque no parezca, se nos fueron las 2 horas del programa ya. Pasó. Ah, linda charla. Sí, pasó Sí. volando el tiempo. De hecho, ya lo tenemos al gran Carlitos Testa ahí de 2 a 10, le suele ya seguir al aire. Nosotros que ya estamos en el cierre, nos quedan 5 minutos. Antes de irnos, vamos a meter que sea un bocadito ahí de lo que se irá ahora en un par de días, 20 días, por así decir, un poquito menos. Sí. Los fundamentalistas en Córdoba, no sé si vas a ir. Me invitaron, pero no puedo por tiempos y por otras cuestiones externas no puedo ir, ¿no? Yo también estoy en la misma, van a ir chicos de Noti, yo esta vez me quedo en mi casa, estoy medio casero últimamente, pero bueno, Te agarra la estas época. cosas pasan cuando uno tiene Sí. que trabajar y cumplir con obligaciones, pero sí, además le cuento a la gente que estamos junto a los chicos de Luz Velito Viajes, le mando un abrazo grande al amigo Rodrigo Cañete, estamos sorteando dos viajes para ir a Córdoba y a ver a los fundamentalistas, así que pueden entrar a Instagram y compartir el Instagram de noticias de ayer o al Instagram de Luz Velito Viajes y ahí están, dejar me gusta, seguirnos y etiquetarnos. O sea, mirá, es una boludez y estás Pero partici- suma. Sí, y estás participando por 2 tickets de micro para ir a Córdoba a ver a los fundamentalistas ahora dentro Y de como poco. estamos hoy en día no viene nada mal, la verdad. Sí, y encima después Tucumán en octubre. Sí, el bolsillo no da abasto, pero bueno, que No. existen estas cosas está muy lindo. La tarjeta de crédito. Explotar Una en tarjeta- rojo. yo- por eso mismo yo no saco tarjeta porque yo me conozco. Claro. Yo me saco una tarjeta de crédito y al Sí. primer mes te echo pija. Es ¿no? contra nuestra propia voluntad, realmente. Sí. Yo digo, por lo menos si tengo la plata. De hecho, yo ya traté de no pedir préstamo en Mercado Claro, Pago, claro. nada, porque ya está que me la verga. No, cuando te das cuenta, recibís y ya te vas, porque te estás pagando Sí. algo, sí, no. Por eso mismo, yo prefiero usar mi efectivo hasta donde dé. Ya Si no está, da, sí. mala Analógico y otra cosa. Sí, se va toda la concha de su madre. Nosotros que nos vamos a ir, Nachito, gracias por venir, loco. Todo mi Cuando querido. quieras, estás verdad, invitado. gustazo. Más que bienvenido acá al estudio noticiero. Nosotros que nos vamos y lo vamos a ir recordando una fecha que se viene dentro de poquito. Lo tenemos ahí, mirá, incluso hasta está el vinilo de una de las bandas más grandes de la historia de Argentina y una de las bandas más grandes, muchos dicen que la más grande de metal argentino, sin dudas la que marcó un camino distinto, la que rompió cualquier tipo de rango de popularidad, si bien el metal siempre va a ser under y por eso mismo es tan contestatario y tan fuerte y tan contundente, pero sin dudas Hermética rompió una barrera fuerte dentro del mundo del rock argentino y sin dudas del metal pesado, no solo nacional, sino también latinoamericano. Hermética fue la primera banda de metal argentino que logró pasar las fronteras y llegar a otros países, inclusive hasta Europa llegó
con su música. Realmente lo que hicieron estos muchachos fue totalmente sensacional. De la mano de Ricardo Iorio O'Connor y tanta gente hermosa detrás de la H que nunca va a morir. 7 de mayo del año 1988 debutaron en el pub Halloween del barrio de San Martín, allí por la zona oeste. En San Martín, el 7 de mayo del 88 debutaba Hermética. 2 días faltan para que se cumpla un nuevo aniversario del arranque de una de las historias más épicas de la historia de la música nacional. Tiempo efímero de vida, pero sin dudas marcaron época. En este día tan ricotero nos vamos recordando a la H, que dentro de 2 días cumple un nuevo aniversario de su comienzo, de su debut en los escenarios. Lo dejamos con el micrófono caliente de acá, el gran Carlitos Testa. Nosotros nos vamos. Nacho, gracias. Está muy querido. Un abrazo. Abrazo grande para todos. Tengan ustedes muy, pero muy buen cierre de día martes, que arranque muy bien el miércoles. Nos vemos la semana que viene, como siempre, desde las 4 de la tarde aquí en el aire de Mosh Radio. Cuídense, pasen al lindo y sean felices, que hoy ser feliz es revolucionario. Chao, hasta la próxima.